regiones también toman la señal del programa y la transmiten más adelante en su programación. Muchísimas gracias por ello. Gracias también a quienes nos siguen a través de internet. La página de IDL Radio y la página de RBC Online están ya a su disposición para que usted con un solo clic pueda llegar a nosotros, nos puede escuchar y si le apetece y quiere también nos puede ahí, por cierto, ver todas las mañanas. Muchas gracias a quienes nos siguen también a través de las redes sociales y en particular a través de la transmisión en vivo y en directo de que hacemos por el Facebook. Ahí estamos saliendo todas las mañanas para que usted también nos pueda seguir. La gran ventaja de participar en las redes sociales es que no solo nos puede escuchar, no solo nos puede ver, sino también puede comunicarse con nosotros, haciéndonos llegar su comentario, su sugerencia, alguna pregunta que quisiera le hagamos a nuestros entrevistados, que tratamos de todos los días seleccionar de la mejor manera para que usted tenga puntos de vista muy claros, muy inteligentes, muy al punto, pero sobre todo con mucha solvencia en el ámbito del conocimiento de los temas por los cuales los invitamos, pero también la solvencia que se requiere para poder señalar aquello que no funciona bien en algunos aspectos de nuestra vida política, social, económica, cultural, judicial. Es muy importante para nosotros que también usted nos pueda sugerir algunos nombres de personas que le gustaría podamos invitar aquí al programa. También quiero agradecer a otros medios de comunicación que, como el día de hoy, toman algunas notas del programa, este modesto espacio, y también la incorporan a la cobertura que le dan a algunos temas que son, por cierto, importantes y que nosotros consideramos que muchas veces, siendo importantes, siendo centrales, no se abordan desde su complejidad. Aquí tratamos de hacer un esfuerzo para ir un poquito más allá de la superficie y darle a ustedes la posibilidad de ver otros ángulos de esa información que muchas veces todos los medios tocan, pero de repente sin incorporar algunas voces o algunas perspectivas. Dicho eso, y agradeciendo a mis colegas también que desde muy temprano aquí ya están en los estudios para que el programa pueda salir como corresponde. Como digo, ustedes me escuchan y siguen este programa y probablemente me conocen un poco a mí porque soy el que da la cara y el que habla, pero no saben el equipo humano que hay detrás para poder sacar adelante este programa. Un saludo a Carlos Yancul, mi productor, a Emanuel Rojas, que está aquí, Luis Arrece, que son mis colegas que todas las mañanas nos acompañan aquí en los estudios, y un especialísimo saludo también a mis colegas y amigos de IDL Radio, que también están en este momento trabajando para que esto pueda llegar de manera debida a cada uno de sus hogares, o acompañarnos en su trayecto al trabajo, o trabajando ya desde muy temprano. La facilidad que hay hoy, digamos, para poder conectarse a través de la radio, en el auto, en el micro, a través del celular, del iPhone, en fin, es una maravilla, cosa que cuando nos iniciamos en radio hace ya bastante tiempo no había tanta alternativa, no había tanta posibilidad, y nos sentimos muy orgullosos y complacidos de que cada vez sean más las personas que nos siguen. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque usted, señor, señora, amigo, amiga que nos escucha, hacen un esfuerzo mayor, más allá de escucharnos y a veces soportarnos seguramente todas las mañanas, de compartir este programa con sus amigos, con grupos de amigos. Hágale saber que existimos, y si es que ellos tienen a bien seguirnos, pues bestial. Si no, en fin, sabrán que existimos ahí y nos dejarán de lado. Son las 7:08 de la mañana. A ver, ayer se ha producido en el Poder Judicial una muy buena noticia, y es que la decisión que ha tomado el juez Concepción Carguancho, Richard Concepción Carguancho, ha sido, me parece, correcta. Y es que hasta hace algunos días no se sabían dos cosas. Una, qué cosa se iba a hacer con una herramienta tan fundamental para poder investigar y profundizar y determinar responsabilidades de quienes han pertenecido a una organización criminal con, en los últimos tiempos se ha conocido, un énfasis en casos de lavado de activos y de corrupción. Y estoy refiriéndome a la colaboración eficaz, que es fundamental y central. Lo fue aquí, por ejemplo, cuando se desmoronó
o se trajo abajo la red fujimontesinista que gobernó el país en los 90 en base a la corrupción y a la sistemática manera de destruir las instituciones, que era parte, digamos, de un plan mayor que lo que buscaba era que eso no se supiera. Es decir, no solo había una estrategia claramente establecida para cometer actos de corrupción y violación de derechos humanos, sino también de una estructura bastante bien fortalecida para que se produjera o generara impunidad en todos esos casos. Por eso es que muchas de las cosas que pasaron en la época de Fujimori que tenían que ver con corrupción se denunciaron en esa época, o casos de violación de derechos humanos se denunciaron en esa época, pero esto iba a saco vacío, a saco roto, perdón, o se chocaba con una tremenda pared, porque parte de lo que las dictaduras entienden debe ser su propia consolidación es cooptar y tomar todas las instancias de control y de investigación para que esto no llegara a ningún lado. Y eso es lo que pasó, y de eso todavía no hemos salido, lamentablemente, pese a que tenemos 17 años ya después de que ese régimen autoritario cayera. Por lo tanto, esa sigue siendo una tarea muy importante. Pero la colaboración eficaz fue fundamental, porque fue a raíz de ese tipo de apoyo a la justicia que se pudieron identificar algunos grandes casos de corrupción y violación de derechos humanos que pues fueron debidamente juzgados y hoy están sentenciados algunos personajes, entre ellos el propio Alberto Fujimori, como todos podemos apreciar hace ya unos buenos años. Más adelante, en un ratito, va a venir a conversar con nosotros la doctora Inés Tello de Ñeco, que fue una de las valientes juezas que se enfrentó a esa mafia y, digamos, tuvo que validar mucho de lo que venía de colaboraciones eficaces para poder determinar responsabilidades en graves casos vinculados a estos temas que deberían a todos ponernos del mismo lado y luchar abiertamente contra este tremendo flagelo que es la corrupción. Y él nos va a contar cómo se usó y cómo se está usando o no hoy día, y si es que esto va o puede terminar siendo fundamental para poder ir hasta el fondo, jalar el hilo en la madeja y llegar al fondo, porque lo que necesitamos saber no solo es quién operativizó o si algunos pocos que no tienen mucha defensa política son responsables de actos de corrupción, sino llegar a esos peces gigantes, grandes, que tienen representación política y que, lejos de defenderse puntualmente lo que se les imputa, pues lo que hacen es buscar hacer un cargamontón para traerse abajo la institucionalidad sin importarle las consecuencias de actos tan viles que además ya sucedieron en la época que ellos aplaudían al régimen de Fujimori cuando desarrollaba estos graves actos contra la institucionalidad democrática. Entonces, la colaboración eficaz es muy importante y tiene que ver con un tomidaca, es decir, así es la cosa. ¿Qué cosa pasaba con Barata? Lo habían incorporado en un caso y eso impedía que él pudiera seguir colaborando, y lo que ha hecho el juez Concepción Carhuancho el día de ayer es excluirlo, sacarlo de estas investigaciones, quitar o dejar de lado todos los embargos que había sobre sus cuentas y sus propiedades para que le allanen el camino a la colaboración. Y esto, si es que se ve, y hay que tener mucho cuidado con esa apreciación desde una perspectiva demagógica, puede llevar, como ha pasado, a que algunos salgan a gritar o a gritonear diciendo ¿cómo es posible que traten con guantes de seda a este Barata? Si este es un delincuente, se ha probado que él cometió actos y delitos de tal o cual naturaleza. Cuando usted escuche a alguien hablar así, en ese tono, con ese énfasis, dude, porque esa persona, tratando de buscar una coartada en favor o diciendo que está defendiendo la lucha anticorrupción, lo que quiere es que Barata esté sumamente vinculado a investigaciones para que con ese pretexto no hable. O sea, quienes levantan esa bandera están promoviendo, creo yo, espacios de impunidad para que finalmente no se sepa qué cosa pasó, ya que Barata es el depositario a donde nos ha dirigido Marcelo Odebrecht y es quien debe pormenorizar todas las coimas y la manera como ésta se dio a distintos políticos y a distintos funcionarios públicos. Y en ese sentido, a mí me parece bien que en medio de esta colaboración, pues el señor Barata no esté en la situación en la que estaba, que creo yo, en algunos casos, se le metió adrede en algunos procesos para que no hablara. Y eso en algún momento se tendrá que dilucidar si es que hay algunos operadores de justicia que estaban jugando para darle la mano a algunos partidos políticos y sobre todo a algunos de sus principales líderes, que a control remoto o a través de
el WhatsApp Mototaxi quieren manejar la política para que ésta les allane el camino y se traiga abajo a todo aquel que, digamos, osa en investigarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces le han sacado de esta investigación y le han dejado sin efecto las medidas cautelares sobre sus bienes y sus propiedades. ¿Qué cosa va a permitir esto? Que él colabore. Pero no es que si ahora le han quitado esta condición y no colabora, él no puede regresar a la misma, por supuesto, a esa y otra peor. Pero ahora hay que buscar la manera de que él empiece a hablar y con eso se pueda profundizar algunas investigaciones. Me sorprende, me llama la atención el papel de la Procuraduría, que se ha opuesto a la resolución del juez diciendo que esto ya va a evitar que el señor Barata pueda pagar la reparación civil, lo que no es verdad desde mi modesto punto de vista, y con respeto pido al señor Jorge Ramírez, que es el procurador para el caso Lavallato, que se ha comprometido en venir ya a conversar con nosotros en algún momento, lo haga pronto para discutir cuál es la estrategia que ellos tienen, habida cuenta esta difiere sustantivamente de lo que el fiscal Hamilton Castro ha pedido el día de ayer y con razón el juez Concepción Carguancho le ha dado. Es decir, tú tienes que darle pera o zanahoria al posible colaborador eficaz, y si es que no colabora o no dice lo suficiente o no da elementos que corroboren sus dichos, pues le va metiendo palo y así lo vas ajustando hasta que te pueda dar información suficiente para que justamente podamos seguir profundizando estas investigaciones. Entonces me parece que eso está muy bien, pero hay que tener cuidado con algo en relación a la colaboración eficaz. Ayer, no sé si por una cuestión de simular un acto ante la ciudadanía, pues vi a los fujimoristas y a los apristas alegrarse de la nueva situación de Jorge Barata, diciendo, bueno, ahora que hable, está bien que hable, ¿no es cierto? Y de tanto pegarse con el APRA, los fujimoristas han aprendido ya a usar la escopeta de dos cañones, porque por un lado saludan que esto haya pasado y que Barata tenga que hablar, pero tienen a Jenny Vilcatoma, que parece la soledad o la orfandad política le ha terminado generando algunos malestares y problemas serios, y ha terminado otra vez acercándose al fujimorismo y siendo la que opere para ellos, tratando de darle a su accionar una cobertura de jurista o gran conocimiento del sistema de justicia que a estas alturas, y por lo que he visto en su comportamiento, parece no tener como ella supone o como ella dice o como ella cree. Entonces ella está gatillando y golpeando al fiscal, está generando determinadas acciones contra el fiscal Pablo Sánchez, diciendo que ella es la gran luchadora contra la corrupción, sabiendo que eso torpedea el trabajo del Ministerio Público. ¿Y a quién le interesa que eso suceda? A los fujimoristas. ¿Y a quién más? A los apristas sobre todo. Entonces, por un lado ajustan por ahí y por otro lado dice que saluda. A ver, ¿qué cosa puede venir de la algarabía o el saludo que han expresado los fujimoristas y apristas en torno a Jorge Barata? Primero, que creo yo, y lo repito una vez más, creo que por lo que me han contado es verdad, que los abogados de Keiko Fujimori ya se han acercado a los abogados de el señor Barata y le están asustando con dos cosas, diciéndole, oye, cuidado, mira lo que estamos haciendo con el 003 y nosotros hoy en el Congreso con nuestros más de 70 votos podemos liquidarlos. Y esa es una cosa que Barata, Odebrecht y otros no quieren que pase, obviamente. Entonces, por ahí los tienen asustados. Y la otra que les han dicho, mira, al margen de lo que pase, los únicos que vamos a sobrevivir a todo esto vamos a ser los fujimoristas. Y el 2021, si tú te portas mal, ahí nos vamos a encontrar y vas a ver cómo los vamos a destrozar. Y eso parecería que puede terminar surtiendo efecto al punto de que hoy celebran que Barata hable, porque Barata puede terminar diciendo pocas cosas en relación a Keiko Fujimori. Por eso es fundamental que la colaboración eficaz se haga allá en Brasil, porque allá ya tiene Barata una sentencia. Acá está camino una colaboración y no se sabe hacia dónde va a ir, sobre todo si lo acaban de excluir de un proceso como el que ya todos han podido ver de la interoceánica. Entonces hay que confrontarlo con lo que ya dijo y someterlo en el marco de la colaboración que tiene allá, porque si miente allá pierde todo y no creo que eso le convenga a Barata. Eso puede ser de alguna manera una cosa que ya esté pasando. Y los apristas que han saludado esto, el señor Velázquez Quequén ayer decía excelente, y a mí me parece que por ejemplo el señor Velázquez Quequén lo llevan a todos lados, y el señor Velázquez Quequén, y lo ha dicho el propio señor Barata, no digamos con nombre, pero sabemos que también se refería a él, que iban, ¿no es cierto?, a
pesetear con Barata pidiéndole trabajo para sus hijos. Yo la verdad que tuvo un hijo que trabajó en Odebrecht hasta hace poco, como lo tuvo el señor Cornejo, como lo tuvo el señor Luis Alba Castro y como lo tuvieron otros personajes del APRA. Ese nivel de cercanía tenían con ellos para pedirle favores también para los familiares. Pero ellos parecería que por la sociedad que expresa Barata casi tuvieron, porque eso que Barata dice, el señor Alan García lo conocemos desde que estaba en su primer gobierno, conoció a mi abuelo, conoció a mi papá, me conoció a mí, teníamos una excelente relación, él nos sugería que nos metamos a tal o cual proyecto. A ese señor le regalaron, digamos, su Cristo en la Costa Verde, en fin, le dieron una serie le pagaron conferencias posteriores. Y el señor, esa cercanía, parecía que ya están administrándola para que Barata no hable tanto sobre AG, más allá de haber dicho que se trataba de Alan García. Entonces vamos a ver, ahora pasamos a la segunda etapa. Barata ya está libre de impedimento para que pueda transitar hacia la colaboración eficaz. Vamos a ver con qué habilidad y agilidad se mueve Hamilton Castro y el Ministerio Público. Y vamos a ver si es que no amarraron o arreglaron o se acercaron ya estos personajes a Barata para que en medio de lo que tiene que declarar, pues sea cauteloso, cuidadoso, amigable, flexible, generoso con algunos políticos y muy severo con algunos otros, por supuesto, que son enemigos de estos, sobre todo dos personajes políticos que tienen mucha influencia todavía. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso. La colaboración eficaz es y ha sido fundamental aquí en cualquier lado, pero tiene que saberse usar, porque si no podemos perder soga y cabra. Pero de eso vamos a hablar más adelante con detalle con Inés Tello, que sabe muchísimo de estas cosas y nos va a venir a dar una clase, a ilustrar, pero no digamos desde la teoría, sino de lo que ella le tocó hacer cuando se enfrentó a mafiosos que en los 90, por supuesto, hacían lo que les daba la gana con el Estado. Son las 7:20 de la mañana. Otra cosita que yo quiero mencionar y que me parece que es importante, ya ustedes están comentando a través de las redes y les agradecemos muchísimo que esto suceda. Ayer me he enterado por Útero.p, que es un portal de noticias que es muy interesante y muy inteligente, algo que me parece a mí que no está bien. Digamos, hay determinados personajes que hoy están en los medios de comunicación y han cobrado fama en los últimos tiempos, no por sus grandes virtudes y habilidades, sino porque todo se ha ido precarizando, todo se ha ido deteriorando y ellos han sobresalido por los bocones que son. Y hay algunos de ellos que, digamos, su capacidad de análisis o su cerebro es inversamente proporcional a la talla y al peso que tienen y deciden suplir su poca inteligencia usando adjetivos y atacando y buscando descalificar. Y en ese sentido, digamos, su nivel de profundidad es, digamos, así, más o menos como cuando tú te sobas la cara. Ese es el nivel de profundidad que tienen en su análisis. Pero son bocones, digamos, agreden, insulten, descalifican. Y la verdad, en una sociedad democrática uno puede hablar, disculpen ustedes el término, hasta estupideces en los medios de comunicación. Pero lo que no puede hacer es actuar de mala fe. Y, digamos, siendo algunos de ellos muy mercachifles y vendiendo, digamos, humo, y tienen muchos oyentes, ¿no es cierto?, y son exitosos, ¿no? No porque finalmente tengan muchas capacidades, sino porque lamentablemente en nuestro país tenemos serios problemas para, digamos, a veces relacionarnos entre nosotros mismos y ver, digamos, en ídolos de barro alguna ilusión que va a terminar siendo o convirtiéndose, como siempre, en frustración cuando se trata de este tipo de personajes, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Y ayer yo digo, eso está bien, puede pasar y podemos tener este tipo de gente en los medios de comunicación, ¿no? Pero lo que ha hecho el señor Philly Butters ayer sí me parece que es de mala fe. Ustedes saben que la nueva versión o la reedición de lo que fue la prensa chicha en la época de los 90 no solo se da en algunos diarios hoy, y algunos que eran no solo artífices, sino eran partícipes, digamos, entusiastas de toda esa operación para destruir a los enemigos de Fujimori, hoy dirigen medios de comunicación inclusive. Entonces, pero la reedición, ¿qué son? Los troles, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Entonces te meten algunos personajes y te empiezan a insultar, en fin, te dicen una serie de cosas, ¿no es cierto? Ayer a alguien se le ocurrió difundir una fotografía,
Y digo que esto es mala fe, porque en la fotografía aparece Verónica Mendoza, aparece Marisa Glave, pero al costado aparece Susana Villarán, y detrás aparece el juez César San Martín, y detrás aparece el señor Pablo Sánchez, que es fiscal de la Nación, y detrás aparece el fiscal Hamilton Castro. Y a todos los han puesto en una foto, y han montado esto, y, digamos, uno de estos troles dicen lo siguiente: miren esta fotito, casualidad, comunistas subversivos, leales al Partido Comunista del Perú. Esto explica muchas cosas raras en la fiscalía, cuando claramente es un montaje burdo y que claramente se hace de mala fe, obviamente. ¿Y qué hace el señor Philip Butters, que, digamos, he tratado de escribir en mi alocución previa? Retuitea esto, hace suyo eso y lo retuitea. Yo digo, la libertad de expresión es tan amplia y hay que defenderla en todos los extremos. Y la libertad de expresión inclusive admite, como he dicho, el exceso. Y podría ir un poquito más allá, disculpando por la frase y por la hora. La libertad de expresión inclusive admite la idiotez. Pero lo que no se puede hacer es actuar de mala fe, porque esto claramente es un montaje que busca desacreditar a determinadas personas. Aquí hay personas que tienen que rendir cuentas ante la justicia por actos que han cometido, pueden haber cometido, pero lo que no se puede hacer es deslizar una cosa de esta naturaleza. Sobre todo cuando uno, digamos, es un tremendo vendedor de humo, tiene un micrófono y, digamos, desde ahí empieza a disparar a todos lados, pensando que eso va a reeditar después políticamente, cuando, ojalá, como ha pasado en otras etapas de nuestro país, pues finalmente eso pueda de alguna manera ser enfrentado abierta y claramente. Y me parece que eso no está bien, y hay que decirlo con todas sus letras. Son las 7:25 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho. ¿Qué más, Carlitos? Tengo tiempo para hacer otra cosa, porque ayer hemos estado trabajando, imaginándonos, Carlitos, qué va a pasar en la comisión el viernes. El viernes van a ir a el Congreso de la República algunas personas que trabajaron con Susana Villarán para explicar qué cosa es lo que pasó, porque es raro, es verdad, que nadie sepa dónde está la plata, quién la manejó y cómo fue en la época de la revocatoria. Pero van a citar a todos, y me parece a algunos que está bien que vayan. Pero he escuchado que van a citar a los artistas, ¿no?, que participaron en la campaña del no. ¿Qué cosa le pueden preguntar a los artistas? No entiendo. A ver, ¿qué cosa creen ustedes que puede aportar un artista que de buena fe apoyó algo que, desde mi punto de vista, y sigo sosteniendo eso, era legítimo en ese momento, defender a la municipalidad de los embates y las brutales agresiones que venían de un sector que había perdido el poder y había perdido el negocio en la Municipalidad Metropolitana de Lima? ¿Qué cosa es lo que ellos podrían decir? Y nos hemos imaginado un poquito qué cosa puede pasar en esa sesión en el Congreso de la República cuando inviten a los artistas que participaron en esta convocatoria, en esta campaña. Vamos a comenzar diciendo, a ver, qué cosa es lo que le podrían preguntar, por ejemplo, a Christian Thorsen, ¿no es cierto? ¿Quién es Christian Thorsen? Es un artista que participó en la campaña del no. Recordarán muchos de ustedes que actuaba en una serie que se llamaba Al fondo hay sitio, se llamaba, ¿no es cierto?, y hacía del Platanazo, Raúl creo que se llamaba. Entonces le van a preguntar, señor Platanazo, usted en la campaña, ¿qué cosa es lo que hizo? Usted se llevó la plata de Odebrecht. Usted sabía que Odebrecht y OAS le dieron plata a la municipalidad y con eso se hizo toda esta campaña. Y si no sabía, póngase usted de rodilla y pida perdón. ¿Y qué cosa va a responder en la comisión Lavallato el Platanazo, Christian Thorsen? Vamos a escuchar. Perdóname, Charo, yo sé que soy un idiota, pero yo te amo, Charo, perdóname. Perdóname por no haberte traído un regalo, por no traerte serenata, pero ni dinero tengo, Charo, perdón, por favor. Perdón, sin ti yo me muero, Ahí está, para eso lo van a llamar al señor Thorsen, para que se muera delante de la señora Rosa Bartra. Yo estoy imaginando, ¿no?, qué le van a preguntar. Por ejemplo, ¿qué le pueden preguntar o qué le van a preguntar a Carlos Alcántara, que también estuvo a favor del no? A Cachín o a Machín, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, esta va a ser la presentación de Machín en la comisión Lavallato. Vamos a escuchar. ¡Ay, qué lindo! Estoy contento porque tengo mi familia, tengo mi mamita, tengo mi mamita, tengo mi mamita. ¿Pero cómo te llamas?
¿Y tú eres el gallito de las rocas? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No me remedes, carajo. Y a eso va a decir Machín en la comisión Lavallato. Para eso lo van a llevar al señor Carlos Alcántara. Pero si esto, digamos, le quedara corto, nos hemos imaginado qué cosa le van a preguntar a Gustavo Bueno. No sabemos qué le van a preguntar, pero tengo la seguridad que cuando Gustavo Bueno vaya a la comisión Lavallato, esto es lo que le va a responder. No me mire, cadete. ¿Quiere que le regale una fotografía mía, Calato? ¿Estoy loco o alguien se está riendo en la formación? ¡Silencio! En primicia, nosotros somos aquí, imaginamos, los evidentes de lo que va a pasar en la comisión Lavallato. Y con esto, que estos artistas le van a decir a la comisión Lavallato, ya vamos a saber quién recibió y cómo se manejó la plata de Odebrecht y OAS en la campaña del no. Vamos a una pausa. Regreso en un instante, soy Gracia Artuesti y como todas las mañanas tendré el honor de estar con ustedes el día de hoy. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Rapidito, vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Antes le quiero hacer una pregunta para la encuesta el día de hoy. ¿Ustedes creen que ahora que han allanado el camino de Jorge Barata para que sea colaborador eficaz, hablará como corresponde de todos aquellos a quienes Odebrecht le dio plata? ¿Ah? ¿Ustedes creen que ahora Jorge Barata, que tiene la posibilidad de ser colaborador eficaz, dirá todo lo que sabe o administrará, digamos, sus dichos de acuerdo a quién o sobre quién le pregunten? Contéstenos ustedes a través de nuestras redes sociales porque es muy importante lo que ustedes nos quieran decir al respecto. Mientras tanto, vamos a Piura. Evaristo Chunga está ya con la información. Evaristo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, amigos de IDL Radio. Con bloqueos de la carretera Panamericana Norte, Sullana-Tumbes, se inició el paro indefinido de los productores de arroz. Ángel Zapata León, presidente de los productores de arroz del Valle del Chira, calificó de exitoso el paro indefinido acatado por cerca de 10.000 productores de arroz de los valles del Chira y San Lorenzo. Señaló que los agricultores arroceros bloquearon la carretera Panamericana Norte en los sectores de La Golondrina, en el distrito de Marcavelica, y en la quebrada La Manuela, en el distrito de Ignacio Escudero. Desde Piura para IDL Radio, Evaristo Chunga. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Evaristo, por esa información desde la región Piura. Vamos rapidito a San Martín, en Tarapoto. Humberto Saavedra con la información. Humberto, muy buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días, amigos de IDL Radio. La huelga arrocera en la región San Martín es total. Cada día van plegándose más comunidades de la región San Martín, con bloqueo de carretera en la parte norte, desde Tocache, y en el Alto Mayo, parte sur, Rioja. Según el dirigente regional Isaías Martínez, hoy los arroceros están más unidos que nunca. Por eso que al gobierno central están solicitando la eliminación del arancel cero para las importaciones del arroz. Por su parte, el presidente del gobierno regional de San Martín, Víctor Noriega Reati, viajó de urgencia a la ciudad de Lima para entrevistarse con la ministra de la presidencia, logrando conseguir que este viernes arriben a Tarapoto una comisión presidida por el ministro de Agricultura y un representante con poder de decisión del Ministerio de Economía para el diálogo que debe suscitarse en esta ciudad de Tarapoto. Para ir de la radio informó Humberto Saavedra Nájara. Muchísimas gracias a Humberto por esa información. Vamos rapidito a otra zona del país. Ahí está en Puno, Percy Calizaya con la información. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Y amigos de IDL Radio, esta es la información desde Puno. Tal como estuvo previsto el pasado sábado en el distrito de Mazocruz, se realizó el Congreso Binacional en Defensa del Agua, en el que participaron un promedio de 500 pobladores entre autoridades municipales, tenientes gobernadores y población en general. Entre las autoridades que participaron destacó la presencia de los alcaldes de Irade, Mazocruz, Carpazo,
Conduriri, Tizacoma, además pobladores del distrito de Queyuyo, quienes tras un arduo debate concluyeron que el próximo lunes 18 de diciembre acatarán un paro preventivo de 24 horas contra la intención de la región de Tacna sobre el trasvase de las aguas de la cuenca de los ríos Maure, Mauri y Huenque. Informó Percy Calizada Rodríguez desde la ciudad del Lago. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, Percy, por esa información desde Puno. Son las 7:33 de la mañana. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos les pido que ustedes estén escuchando atentamente porque la ex jueza Inés Tello ya está en nuestros estudios y ella sí que sabe lo que es enfrentar a las mafias y lo que sabe aplicar la ley no solo de manera justa sino de manera valiente, y nos va a hablar sobre lo que ha pasado ayer en el caso Barata, para qué puede ser útil, y con ella vamos a hacer un balance de lo que está hasta ahora pasando en este caso tan complejo. Así que ya regresamos. Todos tenemos derecho a un buen trato. Muy bien, niños, la lección está aprendida. Señorita, antes cuando yo hacía alguna travesura, mi papá de frente me gritaba o me jalaba los cabellos. Ahora me habla y me pide que me porte bien. Todos ustedes merecen un buen trato, pero también tienen el deber de obedecer y portarse bien. Señorita, mi mami me contó que antes sus papitos le pegaban con la correa. Y en el colegio, los profesores con regla en la mano. ¡Ay, qué miedo! Uy, eso estaba muy mal. Seguro que los niños crecían tristes y con mucho miedo. Ahora todos sabemos que la educación debe venir con cariño y respeto, escuchando nuestras opiniones. Y explicándonos bien clarito lo que debemos o no debemos hacer. Y los papitos también lo saben. ¡Qué buena clase hemos tenido!, ¿no, chicos? ¡Sí! Promovamos entre los niños y niñas el ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades. Fortalezcamos su participación organizada y el disfrute del aprendizaje libre de violencia y en sana convivencia. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato, un comportamiento respetuoso y fraterno entre maestros y alumnos. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Siente y disfruta el sabor del cascajal, el divino placer de comer. El Cascajal Restaurant Show. Ubícanos en Avenida Francisco Lazo, 2495 Lince. Reservas al 222-2251. El Cascajal, comida peruana para todo el mundo. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:36 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios la doctora Inés Tello de Ñeco. Ella ha sido jueza durante, digamos, toda su carrera. La ha dedicado a la administración de justicia y ha tenido durante el desarrollo de sus actividades en el Poder Judicial que enfrentar y resolver casos muy complejos. Fue una de las juezas que después de la caída del régimen de Fujimori tuvo el encargo de sancionar a quienes antes habían tenido el poder y lo habían ejercido de una manera totalmente autoritaria y arbitraria, y actuó de una manera realmente ejemplar, no solo, digamos, por el sustento y la fortaleza de los argumentos que imprimía en cada una de sus sentencias, sino porque ahí era donde se veían a los valientes, porque los otros tenían el poder todavía a flor de piel, y ella lo hizo muy bien. Es una de las juezas que hizo tanto bien al país en esta época, y ella de vez en cuando le invitamos para que nos pueda apoyar con su conocimiento
y sus reflexiones sobre lo que está pasando en este momento frente a un caso que algunos han comparado inclusive con lo que pasó después del régimen de Fujimori. En tanto, posibilidad se nos abre de demostrar a la ciudadanía que el Poder Judicial y el Ministerio Público están a la altura de las circunstancias. Doctora Inés Tevio, es un gusto saludarla. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias por tus palabras. No, al contrario, muchas gracias. Una presentación muy cariñosa. No, digamos, yo conocí a Inés Tevio cuando trabajaba y digamos la conozco básicamente por los grandes logros que tuvo en la lucha contra la corrupción. Doctora Inés Tevio, quisiera preguntarle muy puntualmente sobre alguna cosa y después hacemos una reflexión un poco más general probablemente. Lo que ha sucedido ayer en sede judicial a propósito del pedido del Ministerio Público para que, digamos, voy a decirlo en términos más cotidianos, saquen al señor Jorge Barata de una investigación en la que estaba inmerso y que dejen sin efecto las medidas cautelares sobre sus bienes, para que con eso, dice el fiscal, se allane la posibilidad de que pueda ser colaborador eficaz. ¿Usted está de acuerdo? ¿Es una buena decisión que ha dado el Poder Judicial? Glaxer, yo lo he dicho y lo sostengo. Para mí es valiosísima en la lucha contra la criminalidad las colaboraciones eficaces. Nosotros conocemos por experiencia personal de lo beneficioso que es para un proceso. Entonces yo creo que se ha actuado correctamente. Y hay que precisar, ¿no?, que como dice el doctor Castro, no se le está eximiendo de responsabilidad, sí, porque hay que partir de reconocer, en primer lugar, un proceso de colaboración eficaz se inicia porque se admite responsabilidad. Entonces, el señor Barata está admitiendo que ha participado en actos ilícitos y luego hay una obligación de reparar el daño. O sea, no es solamente digo, soy responsable y te doy información y me libro de cualquier responsabilidad, inclusive de reparación. Una de las consecuencias es reparar el daño. Uno de los beneficios es exención de pena, otro es cumplir una pena, una disminución de pena. O sea, es una negociación donde doy y me das. No es que yo tenga una posición de privilegio por ser un colaborador y exijo todo, no. De acuerdo. Eso debe tenerse presente, porque me parece que por ahí hay voces equivocadas de que dicen no va a pagar la reparación. No es ahora, así. pero a la luz de la experiencia, y voy a situarme en lo que fue, digamos, toda la época de la investigación y juzgamiento de los casos que vienen de la época de Fujimori y Montesinos, tener todavía la duda que en el marco de una colaboración eficaz no se pone o se pone en riesgo la posibilidad de que estos puedan pagar reparación civil, no es, digamos, o no haber aprendido la lección en casos que ya han sido cerrados, o lo otro puede ser, digamos, a veces la estrechez de cómo uno mira las cosas y solo se fija en una cosita y no en la complejidad del proceso que tenemos al frente. Mira, Glaxer, cuando se inició este proceso, en algún momento yo estuve en esta radio y yo expresé mi preocupación por la forma en que se estaba tratando el tema, porque había que tener como experiencia que en lo que pasó en la época de Fujimori y Montesinos no se ha recuperado el dinero que se llevaron. Entonces, la preocupación que debemos tener ahora es recurrir a estos medios de las colaboraciones, de lograr el mayor acopio de información para recuperar lo que no se hizo. Hay que aprender que no se ha recuperado todo lo que se perdió en el decenio anterior, no se ha recuperado. Diría usted, o sea, debería decir en términos porcentuales de todo lo que se llevaron, más o menos cuánto es que hemos podido recuperar, o sea, digamos una parte ínfimamente. Mira, lo último que yo recuerdo es lo de Montesinos en Luxemburgo, los 15 millones. Claro. Aún ahí, en ese momento, aún detenido, te estoy hablando de hace 3 años, Montesinos todavía pretendió oponerse a que regrese al Estado los 15 millones de dólares. O sea, hay que ver la actuación de estas personas que se enriquecieron y no volvió el dinero que se le dio de la indemnización a Montesinos, que luego devolvió Fujimori, pero ¿quién se lo llevó? Hay una disputa entre los israelitas que dicen que Montesinos le entregó el dinero para que lo saquen, y los otros que dicen que no se lo llevaron. Es decir, no sabemos. Las coimas de las compras de los aviones, que fue fabulosa. ¿Cuánto ha dejado de pagar Venero Garrido? ¿Cuánto ha dejado de pagar Hurtado Miller? Aquí en la Caja de Pensión Militar Policial, todo ese dinero
Ajá. ¿A quién perjudica? Ahora, que debería ser un elemento en la discusión ahora, que los militares y policías están reclamando suspensiones justas, empezar a revisar qué pasó con toda esa plata que se llevaron, algunos malos militares que inclusive estuvieron con Fujimori en esa época también. Así es, y muchas de esas personas tienen fortunas personales. Sí. Valga la redundancia, persona y personal, pero sí. Y allí está el dinero. Entonces, teniendo la experiencia de lo que pasó en la década del 90, ahora nosotros tenemos que ser más cuidadosos en recuperar lo que el Estado perdió. De acuerdo, voy a ir un ratito al tema de la reparación civil, pero quisiera, para beneficio de nuestros oyentes, aprovechando que usted está aquí, doctora Inés Tello, que nos puede explicar. Voy a regresar después a Barata y a lo de ahora, pero quisiera poner el símil con lo que pasó cuando a usted le tocó juzgar los casos que venían de Fujimori y Montesinos. Usted ha dicho, la colaboración eficaz fue muy útil. ¿Podría, digamos, ya después de tanto tiempo y habiendo ya sentencias en muchos casos firmes, corroboradas en todas las instancias, decir de cuáles de los casos más conocidos, no sé si más relevante, porque todo era relevante, pero los más conocidos que le tocó juzgar a usted no se hubieran podido llegar hasta el fondo si es que no hubiera habido colaboraciones eficaces en el camino? No voy a pedir el nombre de los colaboradores, pues, pero le voy a decir si es que qué casos no se hubieran podido conocer, por ejemplo. Mire, hay que reconocer, por ejemplo, la actuación de Matilde Pinchi Pinchi, pero hay que tener presente que no era solo su dicho, era la prueba que aportaba. Pero para mí lo más valioso fue el caso Colina. Nosotros pudimos reconstruir todo con minuciosidad por los colaboradores eficaces. Recuerdo como hecho puntual que uno de ellos nos ofreció al solicitar la colaboración, nos ofreció la entrega de documentos que probaban que el día en que se produjeron los hechos de Barrios Altos, ellos fueron a la playa La Tiza a celebrar el cumpleaños de Martín Rivas. Y nos dijo que él tenía la factura de la compra de la torta. También nos ofreció entregar entre la documentación que él tenía la prueba de que Rivero Lazo les daba dinero al grupo Colina. Ajá. Vino el proceso, se hizo la audiencia, este señor no trajo los documentos. Se le volvió a citar en segunda audiencia porque pidió, tampoco los trajo, se le rechazó. Ajá. Volvió a pedir el beneficio y se presentó con su caja de documentos. De acuerdo. Y pudimos, estaba la factura. Ajá. Estaba la factura de la celebración en la playa La Tiza, estaban los documentos que daban cuenta de cómo Rivero Lazo había entregado casas, había dado asignaciones de dinero, y documentos que después se corroboró con lo que se encontró en los archivos del CIN. Servicio de Inteligencia. La doctora Victoria Sánchez sacó documentos, confrontamos y estaban los documentos. Eso fue valiosísimo. O sea, es decir, sin los colaboradores eficaces no hubiéramos podido, o no hubieran podido ustedes determinar ese nivel de participación de estos personajes. Mira, el caso Pativilca fue por ello, el caso Ventosilla. Perdón, el caso Pativilca es el caso por el cual se acaba de ampliar la extradición de Alberto Fujimori. Claro. ¿Ahí qué pasó? También. Allí se sabía que se habían encontrado los cuerpos, había una investigación incipiente, pero cuando vienen las colaboraciones de los Colina, estos comienzan a relatar todos los hechos en que participaron. Y nos cuentan el caso Pativilca con detalles, y se logra establecer y reconstruir que fue el grupo Colina el que asesinó a los campesinos del caso de Pativilca. También viene la familia Ventosilla. De acuerdo, me acuerdo de ese caso, sí, pues. Y todos esos hechos vienen a raíz de las declaraciones de los colaboradores eficaces. Es más, cuando ellos nos relatan el caso del Santa, nos dan datos exactos de dónde llegan, cómo sacan, y coincide con lo que se denunciaban los familiares. Y no olvidemos que esa misma noche en que ellos sacan a los campesinos del Santa, los familiares se van a la comisaría a denunciar. O sea, estaba la prueba, los indicios eran digamos, todo claros, calzaba, lo que quiere decir que la versión de un colaborador no es suficiente si es que no va acompañada de algo que claramente lo corrobore. Y eso es lo que yo debo de rescatar en el caso del doctor Hamilton Castro. Nosotros hasta ahora estamos viendo que donde él va con seguridad. ¿Por qué? Porque es evidente que este señor corrobora las declaraciones. Lo que ha pasado con la señora Villarán.
no es que él recién se enteró. O sea, no es que la estaba protegiendo de un año y que ahora salta porque, en fin, se filtró por ahí. No, mira, una colaboración a nivel internacional no es fácil. Yo recuerdo en el caso de tráfico de armas a la FARC, nosotros tuvimos que recurrir a colaboración internacional y demoran, porque ustedes toman sus tiempos. Claro. Las autoridades no te dan la información porque tú se la pides, tienen que verificar en qué procedimientos hay países que protegen a sus nacionales, entonces no es fácil, los señores están trabajando. Ver el proceso de fuera es tener una visión, una medida, no te tiene la visión completa. Claro, digamos, desde afuera lo que hay es la exigencia porque de una vez por todas se termine que son ahora, que quieren saber qué se dice. Mira, la importancia de la colaboración eficaz viene no solamente en la verificación de los datos, sino también en otro derecho del colaborador. Que si no te dan si no te dan la colaboración, nadie puede usar tus declaraciones. Ajá. Entonces, en esto... O sea, digamos, entonces están amarrados por dos lados. Por un lado, el que colabora, si no dice cosas exactas, si no da información que corrobore lo que está diciendo, no tiene el beneficio. Pero si los otros avanzan y no le dan la colaboración correspondiendo o mereciendo la colaboración, no puede usar absolutamente nada de lo que ha dicho. Ese es un... Mira, a nosotros nos pasó en el caso de Colina. ¿Qué sucedió? Había un grupo de colaboradores que nos había dado la información que nosotros requeríamos, porque la información también tiene que ser útil. Luego se presentan otros que también querían colaborar, pero ¿qué nos iban a decir? Lo que ya conocíamos, eso no era útil. Claro. Ahí se le denegó. Porque ellos tenían... Pero no tenían ustedes o no se generaron un problema porque ya ustedes tenían esa información. Esa es otra cosa, la utilidad de la información. O sea, no solo es que él te dé información, sino que esa sea útil. Porque yo te puedo decir, yo quiero saber si es que tal circunstancia pasó en ese día y se dio de tal manera. Y él te habla de otra circunstancia que nada tiene que ver con eso, entonces no te sirve esa información. O te viene a decir lo que ya otro te dijo. Ya, entonces lo que, eso no sirve. Si colaboró A y después viene C para decirte lo mismo que te dijo no A, sirve. No es útil. Ya, entonces vayamos al caso, y gracias por el ejemplo y por cierto, hacernos recordar la manera como ustedes trabajaban. En el caso de Barata, ahora que está habilitada la posibilidad de que pueda ser colaborador eficaz, porque hay como dos dimensiones, lo que le va a decir acá al juez Hamilton Castro y lo que ya él dijo para su delación premiada, que es lo mismo, colaboración eficaz, pero en Brasil. ¿Cómo se juega en esas dos canchas? ¿Cuál es su idea de cómo debería hacerse? Lo que él diga acá, el fiscal lo va a tener que confrontar con lo que dijo en Brasil. Ajá. Entonces, no solamente si él pierde algún beneficio en Brasil, también puede perder la colaboración acá. Entonces, no hay que pensar de que nosotros estamos solamente supeditados a lo que dice en Brasil, pero sí lo ata Barata. Ahora, pero digamos, el hecho de que en Brasil Barata ya esté sentenciado, es un asunto que nos llevaría, por razonamiento lógico, digo, ni siquiera estrictamente jurídico, de mejor hacer todo lo que tengamos que preguntarle allá, para que si él no dice la verdad, ponga en riesgo lo que allá haya conseguido. Puede poner en riesgo, pero no te olvides que este procedimiento de colaboración se va a llevar a cabo acá. Sí, acá. Yeah. Entonces lo que es un elemento de referencia del fiscal, lo que él ha dicho en Brasil. Ajá. Pero lo primero entonces que tendría que hacer el fiscal, doctora Inés Tello, es pedir todo lo que Barata ha dicho sobre todos estos casos. Eso es obvio, y además otra cosa, ¿no? Nosotros vemos que Brasil está colaborando con nosotros. Hay voces que se levantan y dicen, ¿por qué se sujetan a lo que dice Brasil? ¿Por qué le ponen condiciones? ¿Por qué? Porque cuando voy allá me estoy sometiendo a su jurisdicción y ellos me están habilitando mi participación. Pero ahora yo le voy a iniciar un procedimiento acá. Ajá. Esa es una ventaja. Entonces, paso 1, pedir lo que Barata ya dijo. 1. 2. Confrontar a Barata con eso que dijo allá, acá, para sacar la versión real de los hechos que sucedieron. Porque de repente él en Brasil dijo lo que convenía en ese momento a la justicia brasilera que lo estaba investigando. Hubieron cosas, no que mintió, sino que no dijo. Ajá. Acá lo va a decir y hay se arma todo un plan completo, se arma todo allí
un mapa de dónde estuviste, dónde fue la obra, cómo llegó, cómo salió. Es decir, hay mucho para trabajar, pero denle tiempo. Sí, doctora Inés, usted ha dicho una cosa que es bien importante y quisiera para nuestros oyentes pueda diferenciarlo. Usted es diferente para una persona que esté en medio de una colaboración eficaz mentir que no decir. O decir, si miente, ¿qué pasa? O sea, si una persona miente en su colaboración eficaz, ¿qué pasa? La pierde. Pierde los beneficios. Pero si no dice algo... Allí donde viene ya el criterio del juez que va a evaluar y del fiscal. Pero ahí también viene la habilidad del fiscal y es la pregunta, ¿no? Claro. Porque tú vienes a la repregunta, porque el colaborador viene justamente, como se dice, a colaborar, a aclarar, a dar declaración valiosa. Entonces, si tú sientes que algo no te dijo, no le das el beneficio. De acuerdo. Es criterio del fiscal de cómo, primero pregunta y después cómo toma lo que le dicen. El interrogatorio es muy interesante, en la repregunta el fiscal siempre uno está muy atento a lo que se dijo para poder repreguntar, y como tú me acabas de decir, hace un momento dijo esto, ¿no? Entonces en la repregunta el fiscal va sacando todos los datos que él quiere, porque tú de inicio muchas veces le preguntan qué nos tiene que relatar respecto a eso. Sí. Y se hace un recuento. Ahora, tú tienes que ver si te oculta información maliciosamente o ha sido un olvido. ¿Qué puede pasar también? ¿Qué puede pasar? Pero lo que tú tienes que llevar a un interrogatorio es el conocimiento detallado de todo lo que él dijo, de lo que tú crees que ha pasado, para poder arrinconarlo por ahí en el buen sentido. Y de todo lo que esté en el expediente, Glaxer. Preparar un interrogatorio es un trabajo arduo. Un juez, un fiscal, se tiene que revisar todo el expediente, porque no solo lo que él dijo, sino lo que dijeron otros en relación a él. Entonces, a eso voy. Ahí le pregunto. Hace unas semanas, pocas, Marcelo Odebrecht en Curitiba fue interrogado por dos fiscales peruanos, el doctor José Domingo Pérez y el doctor Villanueva, que viajaron e interrogaron al señor Barata. Y le preguntaron varias cosas. Le preguntaron, por ejemplo, si Ají era Alan García, y dijo que sí. Le preguntaron que a qué se refería con 500 más a Keiko, y dijo, sí, ahí hay una frase que no tiene que ver con esa primera, porque eso de la visita se refería a otra cosa, pero que 500 podía significar que darle más, 500 más de lo que ya le dieron, porque el punto de partida es que le dieron a ella y a otros. Pero en todas sus respuestas él dice, pero Jorge Barata es el que sabe los detalles. Pregunta, de lo que dijo Marcelo Odebrecht, o sea, dijo, sí hemos dado, pero él tiene que dar los detalles. ¿Barata se puede desmarcar y decir, no, Odebrecht está mintiendo, nunca le dimos, eso no es verdad? ¿Podría? Si es que prueba. Ajá. Si es que lo prueba, porque no olvidemos el orden jerárquico en la empresa, ¿no? Odebrecht era la cabeza, era el dueño, claro, estaba arriba, y Barata cumplía sus órdenes. Ajá. Entonces hay que cruzar, porque si Barata dice que Odebrecht ha mentido, Odebrecht está poniendo en peligro su pone en riesgo a Odebrecht. A Odebrecht. Entonces, no creo, pero tampoco puedo ser tan afirmativa en decir que Odebrecht mintió, pero yo no creo que haya mentido. Porque ¿por qué? ¿Qué le dice su intuición, doctor Inés? Porque está en juego su colaboración. No olvidemos que Odebrecht tiene una pena alta en Brasil. Sí, 20 años. Claro. Ajá. Entonces Odebrecht no creo yo que vaya a mentir ya en esta fase, porque él sabe que va a haber el cruce. Y una de las cosas, porque no, tanto en Brasil como en Perú se pierde el beneficio si se miente. Ajá. O sea, y Odebrecht podría perder el beneficio si es que Barata lo contradice, claro, y da pruebas de que Odebrecht no ha dicho la verdad. Así es. Ya, entonces es bien difícil cuando Odebrecht desde el comienzo le recomendaron mejor colabora, a que ahora ponga en riesgo por estas circunstancias su situación. Y no olvides que se dice, porque es lo que se dice en la prensa, que los abogados de Odebrecht no querían que él declare. Sí. ¿No? Allí hubo una cierta tratativa que al final se logró la declaración de Odebrecht, pero Odebrecht está asesorado. Odebrecht no va a una declaración a decir lo que a él se le ocurre. De manera espontánea lo que se le ocurre. Él viene bien asesorado y sabe a lo que se expone. Ya, de acuerdo. Entonces, mira lo valiosa que es una colaboración eficaz, ¿no es cierto? Es decir, lo tiene a él encajonado para que él no pueda salir de los marcos de esta colaboración. Pero cuando él centra, digamos, todo en Barata,
Entonces hay que fijarnos en qué cosa puede pasar con Barata. Barata podría decir, miren, sí, el señor Flores me dijo, dale 500 a Keiko, pero yo evalué en el Perú y vi que no correspondía, ya no era necesario, en fin, podía inventarse cualquier cosa. Podría, digamos, buscar dosificar sus dichos para beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Podría, porque dentro de las posibilidades cabe, pero ahí viene la labor del fiscal, ¿no? Ajá. Porque si me dijo, dale 500 en el mes de noviembre y yo sé cuándo va a terminar la campaña, tengo que examinar todos los desembolsos que se hicieron. Hay formas en que el fiscal pueda corroborar si es cierto lo que dice Barata, que no le dio, o si Barata está mintiendo. Ahora, yo lo que sé por gente cercana al fujimorismo es que han habido ya algunos acercamientos, porque Keiko ha hecho una cosa inteligente desde el punto de vista de la defensa. Ha contratado abogado en Brasil. Sí. Y los otros, ninguno ha contratado abogado en Brasil, ¿ah? Ella ha contratado un abogado en Brasil. Entonces esos abogados se han acercado a los abogados de Barata. Y como ellos tienen, digamos, el peso, sobre todo en el Congreso de la República, parece que le han hecho notar de que ellos en la política en el Perú hacen más o menos lo que se les ocurre. Y tratando de asustar un poco a Barata. Ahora que Barata es colaborador eficaz, ¿no es cierto?, podría él, asustado por lo que le han dicho, sencillamente no colaborar o decir generalidades. No te olvides que Barata está en Brasil, no está en el Perú. Ajá, de acuerdo. Entonces a él lo que pueda suceder aquí en el Perú no le... No, pero por ejemplo lo que acaban de hacer con el 003, o sea, es decir, ajustar por ahí a que la empresa se ahogue, podría ser un mensaje a Barata y a otros, decir, a ver, ¿qué van a decir ahora? ¿Quieren que sigamos esa línea o que los tratemos, digamos, de una manera distinta? Mira, las posibilidades se pueden dar, es cierto, pero en estos momentos con el 003 ya Odebrecht estaba su situación estaba muy complicada porque ya lo tenían prácticamente en vía de extinción, porque dicen te vas a ir, ¿no? Porque tú has de... Y eso es absurdo, ¿no? El que admite su responsabilidad tienes que irte. Sí. Y los que no dicen nada te puedes quedar. Sí, pues, o sea, digamos, pero es la demagogia o en realidad el interés por la impunidad de armar un discurso y un accionar con la lógica de que se vayan justamente para perturbar todo lo que ellos podrían colaborar. Ese es el tema. Ahora, la colaboración eficaz, Barata habla, en fin, usted ha dado ya un poco las ideas de cómo debe hacerse. ¿Qué otros más deberían desde su punto de vista por lo menos proponer o motivar o incentivar entre la colaboración eficaz? ¿A los directivos de las empresas peruanas, por ejemplo? Por supuesto. ¿Usted cree que ya debería iniciarse ahí procesos de colaboración eficaz? Porque el fiscal puede sugerir, ¿no es cierto? No es que solo la persona que se siente partícipe de un hecho ilegal es que va y dice yo quiero someterme. También los fiscales podrían ir y buscar y decirle, oye, mira, esto es lo que se La requiere. colaboración eficaz la puede iniciar el fiscal de oficio, valga la redundancia, porque él la inicia, o puede ser la persona que quiere acogerse, que viene incluso antes de que se inicie la investigación. Él puede acercarse y decir, he estado involucrado en estos hechos, los pongo en conocimiento de la Fiscalía y quiero acogerme a una colaboración. Pero a mí lo que me parece, creo, no conozco el expediente, es una suposición nada más, de que el fiscal posiblemente esté esperando datos más exactos de parte de Barata. Porque ahora que ya se le abrió la puerta para poder interrogar a Barata dentro del marco de proceso de colaboración eficaz que se va a regir por las leyes del Perú, ahí el fiscal va a obtener más información y con esa información él va a poder trabajar. De acuerdo. Ahora, ¿Barata puede ser, en el marco de una colaboración eficaz, interrogado más de una vez? Sí. ¿O va una vez y si no dijo ahí nada, ya te quedaste con lo que te dijo? No, él puede ser interrogado más de una vez. Ajá. Porque no olvidemos que una vez que el fiscal ha recibido su declaración, va a venir la fase de corroboración. De repente en esa fase hay algo que no ajusta bien, no cuadra. Entonces el fiscal le puede pedir una precisión. Porque ahí están los abogados de Barata también viendo cómo se va desarrollando todo este tema. Sí, doctora Inés Tello, digamos, teniendo en cuenta la gran experiencia que usted ha tenido, no digamos de manera teórica o porque lo enseñó en la universidad o porque digamos estudió el tema, porque lo ha hecho cuando usted ha sido jueza. Este asunto de la colaboración eficaz y de lo que diga un colaborador eficaz, ¿cómo se administra para
varios procesos que están en curso donde la voz de Barata puede ser importante, porque Hamilton Castro, y esto es una cosa que para la gente puede terminar siendo incomprensible, investiga unos casos, entonces José Domingo Pérez investiga otros casos, lavado de activos investiga otros casos, y todos requieren de que Barata hable para esos casos. Ahora que él está en colaboración eficaz, ¿solo se restringe al caso por lo que Hamilton Castro ha pedido, o podría, aprovechándose esos interrogatorios, preguntarle también por los otros casos? Mira, la colaboración eficaz, el procesado, el colaborador puede tomar varios casos. Ahí no hay ningún impedimento en que él, cuando él diga que yo quiero colaborar en los casos A, B, C, y que los tenga distintos fiscales, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque luego el fiscal que tiene a su cargo la colaboración remite copias de la colaboración. Uno recibe la copia de la colaboración y con eso actúa. Eso ya se ha visto, de que el colaborador tiene que dar y admitir. Ahora, hay que tener en cuenta que también hay situaciones o hechos que el colaborador no admite. Dice, yo colaboro en esto, porque esto es cierto, yo participé. En esto no. En eso no he participado y por lo tanto no puedo asumir ninguna responsabilidad y menos colaborar con qué pasó. Y allí no hay colaboración. Pero en todo lo otro sí se puede compartir la información. En todo lo otro se comparte la información, pero acá sí sigue siendo procesado porque tú no admites responsabilidad. No hay ningún impedimento legal, reglamentario, que dé cuenta de que se restringe solo para el uso de un fiscal. Y por otro lado, digamos, y el otro lado está, y esto no es un asunto que no hayamos ya notado, dentro del propio Ministerio Público hay un pleito entre los fiscales tremendo. O sea, de verdad que en los últimos tiempos me dicen, Avelino Guillén me dijo el otro día acá, felizmente ya se están resolviendo esos temas, pero este protagonismo de que debe ser los anticorrupción, no, lavado de activos, no, lo otro, ha generado broncas internas muy fuertes. ¿A qué nos llevaría, digamos, si eso se mantiene? Yo espero que eso se supere. Sí, pues he escuchado las declaraciones del doctor Sánchez, de que él ya ha llamado al orden. Yo creo que los señores fiscales deben de poner cualquier actitud personal. Acá está, sobre todo ellos estaban en la idea de la justicia, de esclarecer los hechos. Los protagonismos personales hay que dejarlos de lado, ¿no? Y colaborar entre todo lo que... Ahora el Ministerio Público nos tiene que demostrar como institución qué valiosa es. Sí. En estos momentos que la institucionalidad está tan atacada, demuestren lo valioso que son ellos. Sobre esa institucionalidad atacada, y tengo que ir terminando, doctora Inés Teiva, agradeciéndole muchísimo, por supuesto, como siempre, su visita. ¿Por qué lo atacan al fiscal? ¿Por qué se lo quieren traer abajo? ¿Por qué, sobre todo, el fujimorismo le ha puesto la puntería? Yo he trabajado con Pablo Sánchez en el sistema anticorrupción, con él iniciamos los procesos, porque él fue el fiscal coordinador y fue el fiscal que trabajó con la sala los casos, y yo le guardo el mayor de los respetos. No es mi amigo, yo no conozco a su familia, Pablo Sánchez, no visito su casa, o sea, no estoy hablando en un plano personal, estoy hablando en un plano profesional. Tengo de él la mejor impresión de un hombre honesto y bien preparado. De acuerdo. Entonces yo siento que el ataque a Pablo Sánchez es porque Pablo Sánchez es un hombre que mantiene un alejamiento de cualquier partido político. Ajá. Él es neutral. Pablo no está con el aprismo, el fujimorismo, el Pepe Causa, no. Él es un hombre que como magistrado mantiene una línea de independencia, porque el magistrado debe ser independiente, externo, internamente. Ahora, digamos, hay, y él lo ha dicho, un elemento actual, coyuntural, que, dice él, lleva al fujimorismo a atacarlo. Y él dice, porque hemos reabierto la investigación de Joaquín Ramírez y porque estamos investigando a Keiko Fujimori. Para él, en eso no hay misterio. Pero yo le quería preguntar, porque yo coincido en eso, pero quiero preguntarle a usted por esto otro que usted acaba de mencionar. ¿No será esto una manera también de pasarle un poco la factura a ese fiscal diligente, coordinador de corrupción, que logró poner donde correspondía, por buena actuación de juezas como usted, a muchos corruptos de los 90? Es posible, pero no olvidemos que Pablo Sánchez también acusó a Bedoya. Entonces no le pueden decir que él tiene... No, estoy de acuerdo con eso. O sea, actuó de manera distante a todos. Su independencia puede ser, pero digo, porque hay esos sentimientos que quedaron.
y cosas aún no resueltas, porque no olvidemos que todavía de esa época quedan procesos pendientes. No, y de esa época quedan todavía rezagos de otra naturaleza que impiden que algunas cosas avancen, como los propios fujimoristas en el Congreso. Repito nomás, tengo que, para repasar, el caso de Susana Villarán, digamos que es el más reciente. ¿Usted diría que es un caso donde hay elementos desde su punto de vista razonables y sustantivos que apuntan a un grave delito? A mí me preocupa muchísimo el ingreso de un dinero que se dice que se entregó y que no hay persona alguna que salga a explicar cómo se recibió, qué pasó, en qué se invirtió. Realmente eso ya te genera una sospecha, porque lo primero que tú debes de hacer frente a una situación como esta es salir a esclarecer, pero acá nadie te da una información. O sea, el dinero llegó, se dice que llegó, el dinero se gastó y nadie sabe. Sí, y en torno a la colaboración eficaz de Valdemir Garreta, que es el dueño de FX, que dice a él le pagaron 2 millones Odebrecht y 1 millón que venía de OAS. ¿Ese qué nivel debería seguir la misma ruta que cuando Barata empiece a hablar? Es decir, que tiene que corroborarse, no solo vale su dicho. Así es, y yo tengo entendido, por lo que uno lee, porque yo no tengo acceso al expediente, de que todas esas operaciones están registradas. No, ellos tenían esa contabilidad paralela donde aparecen todos los desembolsos. Eso es valiosísimo. Sí, pues. Ese acceso, el acceso a esa documentación. Y el hecho de que Barata haya dicho y él manejaba ese dinero, que llamaron a pedirle y que se dieron los fondos, esos dos testimonios hacen más fuerte el caso. Claro, porque hay una coincidencia grande y hay un egreso y hay un porque hubo una actividad que tuvo un costo. Entonces sí, pues. Hay bastantes cosas para aclarar, hay una sospecha grande de que sí se hubo. ¿Basta con eso para armar un caso o se necesitaría probar que después la municipalidad favoreció a las empresas en renovación de contratos y otros? No necesariamente. No necesariamente, porque parece, de lo que se escucha, de que los contratos ya estaban firmados, ¿no? Pero lo que se dice es que se quería asegurar la continuidad de los mismos y que esto no fueran ellos buscaban salvar su propio pellejo. Pero por otro lado, porque también estaban hablando con la señora Segarra, según han declarado, para que OAS apoyara a Castañeda. Giselle Segarra. Digamos, ellos lo que querían es que le fuera bien a ellos. No le interesaba con quién, ellos pues se aseguraban. Doctora Inés, yo le agradezco muchísimo. Usted no sabe todo lo que dicen en las redes de usted. Es bueno, digo. Dice que no se vaya, que se quede. Excelente ejemplo de jueza. Ojalá tuviera una jueza como él. Bueno, en fin, digamos, me tardaría unos 10 minutos leyendo todo lo que están diciendo y coincido plenamente con eso. Muchísimas gracias. Yo les agradezco por haber venido. A los señores que están en las redes, como a ustedes, y bueno, gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Y vamos a hacer esto frecuentemente, la vamos a invitar cada cierto tiempo para que nos ayude a entender qué está pasando. Si en algo puedo colaborar, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Ahora vamos a regresar para ver un poco el ámbito político de todo esto que está pasando, que ya le incorpora otros ingredientes a esta sazón. Así que ya regresamos. Ya, Luchito, en 5 minutos apaga la computadora. Ya jugaste el tiempo que acordamos. Ya, mami, ya casi termino. Un ratito. Nadie sale al recreo si no terminaron de escribir. ¡No! Ojo, ya les avisé que eso pasaría, ¿ah? Sí, profe, me falta una línea y termino. A mí me falta, pero me apuraré. Mira, mami, ya manejo mi bici solita. No, niña, no lo hagas, te puedes caer. No le asuste, señora. Vamos a darle confianza. Vamos, hijita, tú puedes. ¡Sí, lo hice! Pero yo quiero este juego. Lo siento, hijo, cuesta caro. Veremos luego si podemos comprarlo, ¿ya? Está bien, tienes razón, papito. Además cuesta muy caro. Gracias por comprender. Pero esta figurita cuesta mucho menos. ¿Me compras? Para esto sí me alcanza. Te lo compro. Prestándoles atención, conversando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación y formación, aspectos claves para su desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio.
La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Siente y disfruta el sabor del cascajal, el divino placer de comer. El Cascajal Restaurant Show. Ubícanos en Avenida Francisco Lazo, 2495 Lince. Reservas al 222-2251. El Cascajal, comida peruana para todo el mundo. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:14 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, la gente, y nos sentimos felices, por eso ha quedado complacida con la entrevista con Inés Tello, que digamos no solo tiene el conocimiento que claramente ha mostrado a través de su análisis, sino digamos la solvencia moral de haber ella trabajado en el Poder Judicial y hecho grandes cosas en la lucha contra la corrupción. Ahora está con nosotros José Alejandro Godoy. A ver, es un poco difícil presentarlo porque digamos él es abogado, digamos ha estudiado ciencia política, es periodista, tiene un blog que se llama El Tercer Piso, digamos lo tiene desde hace muchísimo tiempo, pero permanentemente hace análisis y reflexiones sobre lo que viene pasando, y creo yo haciendo lo que escasea un poco en los medios de comunicación, es tratando de incorporar una serie de elementos que a veces dejamos de ver, y por lo tanto nuestra reflexión termina siendo muy limitada o parcial, cuando deberíamos apuntar pues a determinar la complejidad de los hechos de nuestro país. Y él ha venido esta mañana para darnos su punto de vista sobre qué cosa está pasando en el país. Y hemos hablado de la parte legal, pero a veces, no digo a veces, la política dista de lo legal, o a veces la política quiere hacer que lo legal se acomode a lo que los políticos quieren, y a veces lo consiguen por el nivel de influencia que tienen. Ojalá que no estemos en ese escenario y más bien cada uno actúe por cuerdas separadas. José Alejandro, un gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Glatzer, buenos días a todos tus oyentes. Gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, habrás escuchado por estos días que, digamos, hay un estribillo que se repite en todos los medios de comunicación que apunta a lo siguiente, y quisiera tu reflexión sobre eso. Dicen, aquellos que pregonaban honestidad, que decían ser los grandes luchadores contra la corrupción, ahora están también más o igual de contaminados por el caso de Susana Villarán. Es decir, esa expresión, digamos, que busca generar un sentido común, porque no solo apunta a Susana Villarán, porque ella ya está en apremios judiciales, quiere poner un hito en la discusión política que dice bueno, todos son iguales, ¿para qué vamos a seguir señalando a los unos a los otros? Es una cosa a la que se va abordando desde poco, hay gente trabajando en esa dirección. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, yo creo que dos cuestiones preliminares, ¿no? Primero, que el caso de Susana Villarán es bastante grave, ¿no? Es un caso bastante grave, si bien es cierto que ella, en el ámbito estrictamente personal, no se le ven signos exteriores de riqueza. Creo que a cualquier persona que Susana Villarán conoce, Susana Villarán, le consta que no tiene signos exteriores de riqueza, pero sí es cierto que en este caso esa variable no pesa tanto, ¿no? Y que ella va a tener que ser muy clara en lo que conoce y tener que ser muy clara respecto a su entorno. De acuerdo, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Un segundo punto es que creo que, y ahí sí hay algo de razón de los críticos de la izquierda sobre todo, es que creo, y lo ha reconocido Marisa Alade, lo ha reconocido en un
bonito estatus en Facebook, Miguel Prialé, ex gerente municipal, lo puso anoche, que en efecto que la izquierda se equivocó, que las banderas de la moral, de la esencia o la honestidad no solamente debieron verse hacia afuera, sino también debieron verse hacia adentro, ¿no? O sea, está claro y el error está cometido de que hubo gente en la gestión de Susana Villarán que evidentemente ha hecho tratos por debajo de la mesa, que habrá que dilucidar si esos tratos debajo de la mesa tienen alguna implicancia penal o no, pero definitivamente políticamente es un golpe muy duro. Ahora, eso es básicamente inconsecuencia de una izquierda que pregunta una cosa y hace una cosa distinta. Es producto, digamos, como también algunos han dicho, y ayer conversaba aquí con Eduardo Segarra, entre otras cosas, sobre esos temas también, o antes con otros invitados, es, digamos, también incorporar a otros sectores en la administración pública que le imprimen, digamos, a lo que tú puedes decir en la campaña, un nivel de pragmatismo en el desarrollo de las cosas en la gerencia municipal que termina, digamos, a veces llevándote a esas líneas. Yo creo que hubo algo de lo que Eduardo mencionaba ayer, que era justamente esta cuestión de, claro, Susana, y eso lo ha dejado ver mucha gente de izquierda también, se apartó de un buen sector de la gente que la apoyó inicialmente, ¿no? O sea, y uno tiene que reconstruir bien la historia, y que fue el momento de la revocatoria donde ella reengancha con ese sector, ¿no? Pero más allá de la cuestión política y la cuestión estrictamente administrativa, sí es cierto que hay un componente de relativa ingenuidad política, ¿no? De pensar que en nuestro sector no va a pasar, que en nuestros amigos no va a pasar. Fíjate, Glatzer, y yo comparaba eso en términos estrictamente mientras venía para acá, con lo que está pasando con todas estas acusaciones de acoso sexual, de abusos sexuales en diversos ámbitos de la sociedad peruana, ¿no? Mucha gente no podía creer que a su costado existía un acosador en potencia, que a su costado, que en los sectores más progresistas existía una persona que podía encargarse de acosar a su pareja o a niños, etcétera, ¿no? Fíjate lo que ha pasado con el Sodalicio de Vida Cristiana, pero también al mismo tiempo con el Colegio Héctor de Cárdenas. Sí, claro. ¿No? Y con Juan Borea, que es un experto en educación que hasta el año pasado... Y fue un ícono, digamos, de la educación en términos de... Claro, tenía cierta reputación, y finalmente, fíjate en lo que ha terminado. Entonces, sí creo que hay un efecto de distorsión de pensar que, porque tienes la razón, y yo creo que eso le pasó en general a la gestión de Susana Villarán, ¿no? O sea, creo que ellos pensaron que las reformas que estaban haciendo, como eran las correctas, toda la gente tenía que solidarizarse y estar de acuerdo con las mismas. Pero por un lado, y pasárselas todas porque consideraban que el fin era, digamos, lo que había que perseguir o conseguir. Y al mismo tiempo también creo que cayeron en el error de decir, no es necesario hacer política para hacer esto porque tenemos la razón. ¿No? Y justamente veía este estatus de Miguel Prialé en Facebook, que lo ha puesto también en su blog, y él decía, sí, pues pecamos de soberbios, no hicimos política, creímos que teníamos la razón y no lo hicimos, y en parte eso es lo que explica por qué hubo gente dentro de la gestión Villarán que terminó cruzando una línea ética bastante fuerte. Ahora, yo creo que hubo, José Alejandro, también un asunto previo que se dio justamente al inicio, inclusive antes de que tomaran ya la administración en la Municipalidad de Lima. Yo recuerdo haber conversado con Susana Villarán en ese momento después de que ganó la elección, y solo le dije dos cosas en relación a lo que podía ser su gestión. La primera que le dije es, no creas que todos estos votos que te han llevado a la municipalidad son tuyos, ¿no es cierto? Digamos, no es que la gente se volvió loca, se volvió izquierdista de un día para otro y ahora Lima es izquierdista. No es verdad, esos votos no son tuyos y tienes que buscar cultivarlos en el camino, uno. Y lo segundo, tú le abres la puerta grande a la izquierda o se la cierras definitivamente, porque hacer una buena gestión en la municipalidad hubiera sido una carta de presentación hacia la izquierda que de repente le llevaba a, si quieres, cosas mayores, ¿no? Pero justamente lo que pasó y sabemos lo que ocurrió es que finalmente la gestión no fue tan buena,
¿no? En términos estrictamente administrativos. Sí es cierto que en el balance lo meritorio que tiene la gestión Villarán, la gestión de la confluencia de izquierda, es que lo que pudo hacer es poner temas sobre la mesa, ¿no? Y creo que además el nivel de fiscalización que hubo sobre esa gestión es lo que finalmente ha terminado costándole a Luis Castañeda Locio el día de hoy su práctica desaparición política, ¿no? O sea, más allá de si se puede o no reelegir, una regla que a mí en lo personal me parece absurda, el tema de la no reelección de alcaldes y gobernadores regionales, creo yo que si Castañeda fuera una reelección no saldría reelegido, y es muy clara las razones por las cuales no saldría reelegido. ¿Cuál sería la principal desde tu punto de vista? Yo creo que la principal en el caso de Castañeda es no solamente que no ha hecho obra, o sea, que fue su principal oferta de campaña, sino porque creo que finalmente el limeño, y no solamente el limeño de Miraflores, de San Isidro, de San Borja, sino el limeño en todos los sectores sociales, ha sentido que la gestión de Castañeda ya ha quedado anacrónica para los términos de lo que significa la ciudad. Sí, pues yo creo que se dejó llevar, pensó que su popularidad era, digamos, imbatible, era eterna, ¿no? Y que bastaba con no hablar para que esto se mantuviera en los niveles que siempre ha tenido, ¿no? Eso no significa que él no tenga una importante aprobación en sectores populares y la siga manteniendo, pero sí es cierto que de lo que fue en un inicio, lo que llegó a ser en algún momento incluso de su tercera gestión, a lo que es ahora, un porcentaje de 30 y tantos % para Castañeda es malísimo. Eso es menos de la mitad de lo que siempre ha tenido. Él ha estado por encima de 70 mucho tiempo en su gestión. Ya ha pasado a los niveles de todas las autoridades políticas peruanas, ¿no? Sí. O sea, que es algo que Castañeda rompía. Sí. Pero yo creo que justamente también es el efecto de que la gestión anterior, en lo que sí tuvo éxito, fue en colocar determinados temas. El tema de la cultura, el tema del transporte, el tema de que la gente puede vivir mejor no solamente con obra e infraestructura. La obra e infraestructura es importante, sin duda, pero las políticas públicas también importan. De acuerdo, pero ahí, digamos, los dos, creo yo, pensando en Castañeda y en Susana, no vieron lo que podían utilizar del otro. Y no así vieron, como Susana no podía entrar diciendo lo que ha hecho Castañeda en obras de cemento, al contrario, el cemento es importante, tenía que hacer cemento y tenía que hacer lo otro. Pero creo que justamente es ahí en el momento en donde ella se da cuenta que sí tiene que hacer obras de infraestructura de cemento, donde entra Odebrecht y lamentablemente termina en esta situación. Pero salgamos del caso concreto y vayamos, digamos, a una reflexión tuya, mayor José Alejandro, sobre lo que está pasando en la manera como la política está respondiendo a lo que claramente va a ser un tema determinante, que es el caso Lavallato, por englobar todo lo que está pasando en corrupción. ¿Cómo se está moviendo desde tu punto de vista los actores? Comencemos por el presidente, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Es correcto lo que está haciendo en términos del caso concreto, con su relación con el Congreso y la Comisión Bartra? ¿Está él como cabeza del país haciendo lo correcto en términos de política anticorrupción? Después vayamos al Fujimorismo, después vamos a los otros. A ver, un pequeño paréntesis. Yo he trabajado en la presidencia del Consejo de Ministros entre marzo y junio de este año. Entonces, haciendo esa precisión, respondo a tu pregunta, de acuerdo, que fue en el momento en el que se supone se le exigía al gobierno que haga más política, opere políticamente cuando era Fernando Zavala, y digamos tuviste y te convocaron a ti junto con otros. De acuerdo. Exactamente, creo que hay que hacer la precisión para es importante, claro, enunciar desde dónde se está hablando, ¿no? Mi impresión es que el gobierno, cuando emite el decreto de urgencia 003-2017, lo emite Marisol Peristello, creo que había detrás de eso dos cuestiones, ¿no? De un lado, una preocupación ética, desde una ética de la convicción, es decir, estamos enojados con Odebrecht y tenemos que reaccionar porque la gente nos pide una reacción. Y del otro lado, creo que había una equivocada visión respecto al tema de las reparaciones civiles. ¿No? Creo yo que en general el gobierno y la clase política en general ha errado en poner mucho el acento en el tema de la reparación civil antes que en el tema de Barata. ¿No? Y al hacer eso
ha complicado mucho más las cosas. Algo que felizmente ayer se ha comenzado a desenredar con esta sentencia. Decisión de Concepción Carhuancho, claro. Exacto, el juez Concepción Carhuancho que dice, señor Barata, que sea colaborador eficaz. Y claro, y es también creo que un chip que no se ha modificado en la Procuraduría Anticorrupción, claro, ¿no? La Procuraduría Anticorrupción en los tiempos de, y eso lo puse en Twitter ayer, ¿no? En los tiempos de José Ugaz, en los tiempos de Lucho Vargas, en los tiempos de Antonio Maldonado, en los tiempos de Arbizu, de Cristian Salas, era una procuraduría que entendía que no era una mera cobradora de reparaciones civiles, que es lo que normalmente el rol que tienen las procuradurías del Estado, sino que tenía que ser un auxiliar del Ministerio Público en las investigaciones, un facilitador para las pruebas, una persona un ente colectivo que pueda ayudar con las colaboraciones eficaces. De hecho, estaba revisando el libro de José Ugaz temprano, y claro, ¿no? O sea, él cuenta la historia de cómo Corrochano, Maltini y Pinchi van y le tocan la puerta y le dicen, doctor Ugaz, quiero cogerme a colaboración eficaz. Y él le dice, bueno, mire, el procedimiento no es conmigo, yo lo puedo ayudar, pero el procedimiento no es conmigo. Pero fíjate el rol que adquiere la Procuraduría, o sea, digamos, en ese momento, se convierte, ¿no?, en protagonista, pues, ¿no es cierto? Que al margen de perseguir lo que pasa ahora con la reparación civil, lo que busca es que se conduzca debidamente la investigación para promover lo que es fundamental en estos procesos, que se determine quiénes son los responsables de delito de corrupción que se está persiguiendo. Pero además hay una cosa muy clara, Glatzer, si no hay una sentencia judicial, no es reparación civil. Exactamente, por eso es que tú crees que lo que ha hecho el procurador Ramírez el día de ayer es un poco un rezago de esa mentalidad bastante limitada, creo yo, en términos de lo que hay que perseguir en un proceso tan importante como este. Sí, y yo creo que lamentablemente esa mentalidad la tiene el ministro de Justicia. O sea, yo creo que más allá de cualquier suspicacia sobre si el ministro de Justicia tiene alguna relación amical con el expresidente García o alguna elucubración de que están tapando algún hecho de corrupción o demás, más allá de que yo sí creo que el presidente de la República al final de su mandato debe ser investigado por el tema del lavajato, ¿no? Pero al final de su mandato, como manda la Constitución, sí creo que más que una cuestión de cálculo político, lo que hay es una visión muy estrecha de lo que es la lucha anticorrupción. O sea, digamos, un juez del Poder Judicial clásico como Mendoza, que dice la Procuraduría solo tiene que perseguir la reparación civil y por lo tanto ese es el encargo que yo les he dicho tienen que sacar adelante. ¿Crees que es más eso que la voluntad de generar un ambiente para proteger? Ahora, porque el obstaculizar la posibilidad de que Barata sea colaborador eficaz también puede ser una manera de ayudar a los amigos, ¿tú crees que no? Que es más bien su formación, su desempeño. Mira, yo no tengo evidencia para decir lo segundo. O sea, lo que me demuestra la evidencia hasta este momento es que básicamente estamos ante una visión muy cerrada, muy clásica, muy añeja del derecho, y más por eso es que a mí me sorprendió ingratamente el nombramiento del señor Mendoza en el Ministerio de Justicia. O sea, más allá de quiénes son sus amigos, de quiénes son las personas con las que él se rodea, quién ha sido su compañero de carpeta, cuando fue presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza tenía una visión muy cuadriculada del derecho, no hizo nada, ¿no? O sea, digamos, es un típico presidente del Poder Judicial que busca llegar a ser presidente y punto, no hace nada más. Igual fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones y no mucha gente se acuerda, y ahí tampoco hizo nada importante. Por eso, ¿no? Entonces, claro. ¿Tú crees que es más eso que lo otro? Yo creo que es más eso que lo otro, ¿no? Pero eso, Glatzer, en un proceso anticorrupción puede ser más letal que un malintencionado. Muchas veces una persona que tiene estas rigideces puede ser mucho peor que una persona que está buscando encubrir. Y creo yo que el gobierno sí tiene un discurso anticorrupción, pero creo que no logra ver todas las dimensiones del asunto. Y creo, y ahí termino de responder la pregunta que me planteaste, creo yo que es una mirada muy economicista en general de todo, ¿no? O sea, y te lo puedo decir habiendo estado adentro y ahora desde fuera, con la distancia de tiempo y con la distancia de lejanía emocional que haber estado colaborando con la PCM en su momento me da, ¿no?
siento que la mirada del gobierno en general está muy enfocada en lo técnico, en lo económico, y creo que le está pasando lo mismo que le pasó a la gestión de Villarán, lo mismo que le ha pasado a la gestión de Castañeda, ¿no? Están olvidando que el país está cambiando. Sí, pues. Y que la ciudadanía te exige más que un buen número económico, que una buena obra, te exige gestos, te exige política, exige que... exige, José Alejandro, que te haga respetar también, o sea, en el sentido de la imagen de debilidad que tiene el gobierno. Pero yo quisiera preguntarte ahora por el fujimorismo. Es decir, ¿de dónde al gobierno del inicio se le ocurrió imaginar, pensar, intuir que el fujimorismo, digamos, dolido por la derrota, habiéndose sentido ya ganadores, iba a tener un gesto de buena voluntad frente al gobierno y empezó como a, digamos, tratar de buscar una mejor relación? Y no yo creo que en algunos sectores del gobierno priman dos cosas, ¿no? De un lado, esta mirada economicista, y dicen, pues bueno, el fujimorismo en principio apuesta por la continuidad económica, el modelo económico y demás, pero si uno veía ya, y lo alertaba alguien que es incapaz de ser una persona de izquierda como Enrique Pasquel, ex subdirector del comercio, ya él detectaba en el periodo pasado todas las barbaridades económicas que el fujimorismo y sus congresistas planteaban en el Congreso. Entonces uno podía comenzar a decir, oigan, o sea, ¿de qué equilibrio económico están hablando cuando el fujimorismo mete petardo tras petardo en sus proyectos de ley? Claro, en ese momento no dolía tanto porque tenías a una bancada humanista y a otras bancadas que de alguna u otra manera podían contemporizar y hacer el pare a ello. Pero ahora tú ves los proyectos de ley del fujimorismo, que los pueden imponer con su mayoría, son un desastre, ¿no? Sí, claro. Tú mencionabas el tema de las pensiones militares, militares policiales, y con todo el cariño que lo tengo a amigos militares, amigos policías, familiares militares, policías, porque tienen que ser ellos ciudadanos distintos a nosotros. Exacto. Todos los otros tienen un sistema de pensión, ahí tú le van a dar Ceuda viva. O sea, es el reto. Esa tontería de que estos son los antimilitares y no quieren. Yo lo respeto mucho. He tenido parte de mi formación en el colegio militar. Yo quiero a los militares, pero tampoco creo que son distintos a los civiles. O sea, la ley es abiertamente, Glatzer, la ley es abiertamente inconstitucional. Sí, o sea, claro, no puedes tener un régimen diferenciado simplemente porque se trata de militares, por el amor de Dios. Pero por el otro lado, ese proyecto de LAN, ¿no? Sí, o sea, exoneración a las exoneraciones a las empresas aéreas, ¿no? O sea, pensar que eso va a ser, es un poco ingenuo, y pensar de que en el fondo es como cuando la izquierda en los 80 pensaba, pues, algún sector de la izquierda pensaba que Sendero eran hermanos equivocados, que habían equivocado el camino. Yo creo que en un sector de la derecha peruana, y eso incluye al gobierno, también han pensado que en algún momento iban a creer que el fujimorismo era el rey, ¿no? Y del otro lado, yo creo que también hay esta actitud no empresarial, pero sí social, ¿no? De algunos clubes, en algunos círculos, en algunos cócteles, de decirle, oigan, mantenga la fiesta en paz porque sabes que eso me afecta el clima de negocios. Sí, pues. Pero cuando tú ves a una persona poco susceptible de simpatías de izquierda como Drago Kisik hablar tan fuerte en la República como lo ha hecho hace un par de días, y decir, oigan, el ruido político nos está matando la economía. Sí. Ahora, pero José Alejandro, del otro lado tienes a alguien, y no por su importancia, sino porque condensa bien el fujimorismo, como Becerril dice, nos dicen autoritarios, no nos importa, nos dicen que somos, no nos importa. O sea, digamos, mi pregunta es ahí, ¿el fujimorismo tiene un objetivo claro y concreto que apunta a debilitar a PPK hasta buscar un pretexto para tenerlo colgado de un hilo y vacarlo si es necesario? Yo creo que esa posibilidad existe, como también existe la posibilidad de que simplemente estén petardeando por petardear. Ya. ¿También crees tú que sea, ambas igualmente peligrosas? Sin duda. Ambas igualmente peligrosas, porque porque un fujimorismo que simplemente lo que hace es petardear, bombardear, fregar, por no decir otras expresiones que no podemos decir a esta hora de la mañana. Y que justamente lo único que hace es obstaculizar toda la acción de gobierno, es tan nocivo como un fujimorismo que busca la vacancia. Sí, pues. Tan nocivo como un fujimorismo que busca la vacancia. Y lo que estamos viendo
y tú has puesto un nombre sobre la mesa, claro, ¿no? Sí. El nombre de Héctor Becerril, ¿no? O sea, si hay alguien que encarna el alma del fujimorismo en este momento, es Becerril. Pero es un fujimorismo, pues, en su estado natural. Claro, o sea, es como, o sea, veo a Becerril, veo a Karina Beteta, veo a alguno de esos congresistas. Karina Beteta va a sustentar los motivos por los cuales van a cortar la cabeza al fiscal de la nación. O sea, va a tratar de fundamentar un imposible jurídico, cualquier cosa, ¿no? Porque no importa, porque ellos tienen los votos y van a ir con toda la prepotencia. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y la última pregunta que quiero hacerte, con Carlos, que otro día te invito y podemos seguir hablando sobre otros temas también, la izquierda. Digamos, ¿cómo la ves? Ahora se han partido en el Congreso, tienes a Nuevo Perú, al Frente Amplio. Bueno, que se partan en el Congreso era, digamos, algo esperado. Hasta era mejor, de repente, porque ya lo era insostenible, ¿no? No, era, o sea, el comportamiento que ha tenido Marco Arana con todo el grupo de Verónica Mendoza es inaceptable. Políticamente es inaceptable. ¿Qué expresa, digamos, lo que te parece a ti? Yo creo que estos pedidos de Marco Arana para investigar a Verónica Mendoza sin fundamento alguno me parecen desleales. Dicho esto, creo que Verónica Mendoza se ha escondido. Sí, pues. Creo que Verónica Mendoza se ha escondido, creo que Julio Guzmán se ha escondido, creo que Alfredo Barnechea está más que escondido, y que justamente es el momento. ¿Es un error, crees tú, político, no salir ahí? Totalmente. Este es su momento, dirías. O sea, frente al resto de la clase política que está agotando las reservas de Valeriana y de Plenitud después de enterarse que Barata va a ser colaborador eficaz, entonces es el momento, justamente la gente que no ha estado involucrada en el caso Lavajato cobre un protagonismo fuerte. O sea, yo entiendo que por cuestiones de táctica, claro, Julio Guzmán no quiere salir hasta que tenga el partido inscrito, Alfredo Barnechea no quiere quemarse tanto y quiere estar más bien con sus candidatos municipales, como el señor Jorge Muñoz, Verónica Mendoza esté saliendo a pocos, pero vamos, hacer políticas en medios y simplemente hacer Facebook y Twitter, eso será lo mismo que hace la señora Fujimori, sí, ¿no? Claro. Pero la diferencia es que la señora Fujimori tiene una bancada que actúa por ella y los otros no tienen nada que pueda hacer su soporte político en otros espacios, ¿no? Exactamente, real, ¿no? Exactamente. Entonces, si no salen a los medios, si no salen a pronunciarse fuerte y si no salen a hacer un contrapeso desde fuera del Congreso a una mototaxi que es capaz de inmolar hasta el propio Kenji Fujimori y convertirlo en un mártir, pues que se olviden del 2021. De acuerdo. José Alejandro, te agradezco muchísimo por haber venido a conversar. Gracias, Glatzer. Vamos a invitarte más seguido, por supuesto. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante aquí en No Hay Derecho, y vamos a conversar con Walter Albán, director ejecutivo de Proética, pero también que es abogado de los magistrados del Tribunal Constitucional, a quienes un sector importante del Congreso quiere cortar la cabeza. Regresamos. Hijito, ¿qué tal te fue hoy en tu colegio? Mamá, tengo una anotación en la agenda, pero no te molesta, ¿no? Claro que no. Primero debemos conversar y me cuentas qué pasó, ¿ya? Hola, Marta. ¿Sabes que hoy los niños se quedaron sin recreo? No, yo no sabía. No sé bien, pero también castigaré a mi hijo. ¿Pero sin hablarle? ¿Sin preguntarle qué sucedió? Ay, dicen que se portaron mal. Nuestros niños merecen ser escuchados, explicarnos y darnos sus opiniones. Luego tomamos decisiones. Tienes razón. Le preguntaré a mi niño. Atrévete a criar a un niño con amor. Recuerda que nuestras acciones dejan huella. Prestándoles atención, conversando, respetando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación libre de violencia. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI.
Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:42 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derechos. Estamos ya aquí en nuestros estudios con Walter Albán, que como ustedes saben ha sido defensor del pueblo. También ha sido ministro del Interior, ha sido embajador, ha sido y es actualmente director ejecutivo de Proética, que es una organización muy importante que viene trabajando hace bastante tiempo ya para tratar de fomentar, difundir y ojalá convencer a quienes actúan en este ámbito de que la política no tiene por qué estar reñida de la ética y de que la función pública tiene que servir básicamente a los ciudadanos y no servir a quienes la ejercen. Él ha venido esta mañana porque además es abogado de uno de los miembros del Tribunal Constitucional en este trajín, digamos, al que han sometido a una institución tan importante como el Tribunal, un sector en el Congreso de la República, con el claro interés de sacarlos para meter a gente que esté más afín a sus intereses. Doctor Walter Albán, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Alexer. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Por el Tribunal Constitucional, tal vez, ¿no? Ha habido ya, han ido ustedes con el doctor Abad y con el doctor Pereira a sustentar los motivos por los cuales consideran de que los magistrados del Tribunal Constitucional no deben ser defenestrados. ¿Cuál es un poco, no los argumentos solamente, sino la sensación que ustedes han encontrado en el Parlamento de que si realmente estamos frente a una seria posibilidad de que van a caminar e insistir en eso, o que hay algunos que van reflexionando sobre lo que esto puede significar y más bien podrían retroceder en el intento? Gracias, Glaxer. Yo diría, a ver, nuestro propósito ha sido no solo ante los parlamentarios, sino ante el país, demostrar la cantidad de falsedades que se han dicho en torno a este caso. Y entonces, a partir de ello, tratar de por lo menos recuperar la opinión de algunos parlamentarios que pueden haber sido sorprendidos, porque hay una campaña detrás de esto que viene ya de tiempo atrás, ¿no? A partir de un caso complejo y difícil de explicar, han tratado entonces de montarse sobre eso para decir cosas tan falsas como que, por ejemplo, dicen, han reabierto un proceso después de 31 años, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, no han reabierto nada. La sentencia del 2013, que es la que resultó corregida por estos 4 magistrados, es una sentencia que unánimemente dice el proceso del frontón en el Poder Judicial tiene que continuar, porque hay un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Perú. En consecuencia, el proceso siempre estuvo en curso y continúa en curso. O sea, si es que no se hubiera pronunciado el Tribunal Constitucional en este evento concreto, el juicio hubiera seguido. Definitivamente. Es decir, ya estaba siguiendo. Además, el Poder Judicial ya había decidido seguir y dar paso al proceso, al juicio oral que se encuentra que está. Primera mentira. Segunda mentira. Dicen, ha violado la cosa juzgada. Eso es gravísimo. No hay pues cosa juzgada, porque lo que hemos demostrado, más que argumentos en el día lunes en el Congreso, lo que hemos hecho es poner las pruebas de la mentira. Lo que había ocurrido es que el año 2013 necesitaban 4 votos para hacer sentencia. Y no hubieron 4 votos. O sea, 4 de 7. Es decir, de una 6 mayoría. en ese momento, porque solamente eran 6 magistrados, verdad, uno había salido ya del tribunal. Entonces, obviamente eran 4 votos los que necesitaban en ese momento para hacer sentencia, y no los tuvieron 3 votos. Pero hicieron pasar como que tenían 4. O sea, acá el fraude, la distorsión del voto del magistrado Vergara Gotelli la cometieron otros, que ahora
aparecen como los que acusan ex magistrados, y me refiero concretamente a Mesía, Carlos Mesía y Álvarez, ¿no es cierto? Álvarez Miranda. Ahora, curioso, ambos vinculados al APRA. Sin duda, ¿no? Pero ellos son los que tienen que explicar al país por qué, donde solo habían 3 votos, pusieron 4. Ajá. Lo que ocurre es que poco después de que se conoce este fallo, el que entonces era procurador del Perú ante el sistema interamericano, o sea, ante la Corte Interamericana, y por tanto tenía responsabilidad de ver que se cumpla con el mandato de la Corte. Es el procurador supranacional. Claro. El doctor Luis Huerta en ese momento. En ese momento el doctor Luis Huerta se presenta al tribunal y dice, momentito señores, aclárenme este asunto. Ajá. Ustedes dicen que hay 4 votos y solo hay 3. Sí. Hemos demostrado el día lunes, los abogados de los 4 magistrados, de que en ese momento se pone nervioso el doctor Álvarez y comienza a pedirle a Vergara Gotelli que modifique el texto de su voto para que no haya confusión, para que no se pueda cuestionar. Sí, esto hay que decir a nuestro oyente, doctor Albán, es un manuscrito, es decir, le manda una nota formal, porque así es como se comunican internamente en el tribunal, y le dice Álvarez a Mesías, le dice, oye... Sí, pero eso es un poquito después. Esta es otra cosa. Al comienzo tratan de cambiar. Yo tengo acá el fallo original. Ajá. Y en el fallo original es evidente que lo que hace, por ejemplo, Calle Jayén, que es uno de los 3 que vota en el mismo sentido junto con Mesía y junto con Álvarez Miranda. Ajá. Calle Jayén firma la sentencia y luego coloca su fundamento de voto. ¿Qué cosa quiere decir el fundamento de voto? Yo estoy de acuerdo con la sentencia, pero tengo un argumento adicional que quiero que se registre. Pero luego aparece el voto de Vergara Gotelli, no el fundamento de voto, el voto de Vergara Gotelli. Y en ese voto dice, este tribunal no es competente para pronunciarse sobre los casos que se están juzgando en el fuero penal. Que se lo tiene que hacer en el ámbito penal. Nosotros no tenemos por qué meternos se califique si son o no de lesa humanidad. Es más, él dice, yo no estoy de acuerdo con que se califique como lesa humanidad. Ya, pero no nos corresponde a nosotros. Pero no nos corresponde. Y lo que quieren es tomar lo que dijo primero, ¿no? Para decir que sí está de acuerdo con la sentencia. No, pues, él reiteradamente dijo que no eran competentes. Es más, señala algo que también era verdad. Los recurrentes ni siquiera han pedido eso. Sí, pues, los que han venido en agravio constitucional no han pedido de ninguna manera que nos pronunciemos sobre si eso no es lesa humanidad. Ajá. Entonces, o sea, ellos se quedan con la primera parte cuando dice, miren, yo estaría de acuerdo, pero no nos compete a nosotros. Así Entonces, lo fundamental de ese voto es, no debemos pronunciarnos porque no nos compete. Así es. Ellos entonces agarran la otra parte y dicen, afirman. Claro, lo que pasa es que se valen de que para Vergara Gotelli también era nulo parcialmente el autoapertorio de instrucción. Sí. Pero por otras razones. Lo que dice Vergara Gotelli es que no hubo suficiente fundamentación en lo que tiene que ver con la prescripción o no prescripción. Ajá. Entonces le está pidiendo al juez penal que vuelva a dictar un autoapertorio, pero en ese sentido, no respecto a lo que habían dicho los otros 3 que decían. Y eso está claro en el voto. Está clarísimo en el voto. Pero esto ya se aclara más todavía cuando el procurador, como decíamos, supranacional, pide la aclare, porque él dice, yo no soy parte. Acá se ha dicho falsamente también de que les han otorgado calidad de parte. No, señor, el procurador no le interesaba ser parte. Claro, lo que dijeron es que debió ser el procurador en todo caso del Poder Judicial el que se pueda pronunciar y hacer un pedido y no el procurador nacional. Acá era cualquier persona que enterada del asunto les llama y dice, explíquenme esto porque ustedes de acuerdo a su ley orgánica tienen la obligación de actuar de oficio. Claro, y les pide que aclaren. En todo caso ahí tenían que aclarar. Exacto. Había dicho, no, son 4 y allí, que son 4. Allí es donde comienzan los problemas, porque entonces todo los permite apreciar de que Álvarez Miranda le pide a Vergara Gotelli, ya ves, mira el problema que nos has creado, pronúnciate en esto para que no haya dificultad. Y entonces el doctor Vergara Gotelli, el día 4 de octubre del 2013, le entrega un proyecto de resolución para resolver, y dice el proyecto de resolución, visto el pedido de el procurador o sea, si alguien le dio la calificación de parte al procurador, fue el proyecto de Vergara Gotelli ahí. De acuerdo. ¿No es cierto? Dice, visto y no solo él, de Carlos Rivera, el director del Instituto de Defensa Legal, vistos estos requerimientos para aclarar, entonces yo propongo que se resuelva y entrega el documento donde dice cuál fue la votación en la sentencia original y hace un cuadrito y pone estos 3 votos en este sentido, mi voto
de esta otra manera, y luego los otros 2 votos que declararon infundado. Ajá. O sea, reitera todo. O sea, digamos, ese cuadrito en sí mismo explica de que no estaba agrupado donde que no, ellos él dicen no que estaba consideraba agrupado. que era Claro, el cuarto voto. Es decir, porque si no se hubiera puesto en la parte donde están ellos. En el día 4 de octubre es donde entonces Álvarez Miranda, asustado, le pone una nota a Mesía y le dice: urge coordinar este asunto. Eso es lo que yo he visto. Urge coordinar este asunto, le dice, porque acá el documento toma en forma errada, dice la sentencia original. No toma en forma errada, reitera lo que había venido diciendo. Claro. Pues bien, Mesía recibe el expediente con esta nota y el proyecto de Vergara Gotelli y lo entierra. Ajá. O sea, el pedido de coordinación urgente no se verificó. 234 días tenemos acá el registro de cómo o qué pasó. O sea, nadie más, Calle Jayén lo ha dicho, nunca vio el proyecto de Vergara Gotelli, porque ese proyecto lo tuvo Mesía 234 días. Y cuando ya se habían nombrado a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, el año 2014, entonces ahí es donde suelta esta papa caliente y se la manda de nuevo a Vergara Gotelli. Ya. Yo creo que para insistirle a Vergara Gotelli de que cambie firme con ellos. Que se tu ponga voto más y bien, firma con oye, nosotros. porque nos estás dejando en Vergara evidencia. Gotelli no lo hace. Vergara Gotelli se lo entrega de nuevo a Álvarez Miranda, ¿no? Y se mantiene en su posición. Y entonces Álvarez Miranda, el 2 de junio, el día que juramentaban los nuevos magistrados, lo pasa a secretaría, como diciendo que otros se encarguen de resolver. Bueno, pero entonces Álvarez Miranda es el que, si es que otros siguen argumentando que no tenían ya por qué ver estos magistrados, comillas, porque está habilitado el Tribunal Nuevo a revisar todo lo que le parezca si todavía está en pendientes. El que manda por mes de parte para que lo vea el nuevo tribunal. Así es. O sea, no es que el otro viene y busca, vamos a buscar al No, lo manda como diciendo ya para que lo vean los otros, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué y pasa? los otros llegan y lo ven. Claro. ¿Qué pasa? Eso quedó pendiente entonces. Ajá. Todos los pendientes, que eran miles de pendientes, ¿no es cierto?, fueron distribuidos entre los nuevos magistrados. ¿A quién le toca este expediente? Ahí sí, ya no sabemos cómo, pero puede haber sido aleatorio el asunto. Le llegó al doctor Sardón, que ahora más parece un abogado de parte acusatoria de sus colegas que una persona neutral o testigo, como aparentemente había sido la convocatoria que hizo el Congreso acá en la subcomisión. Claro, como abogado de claro, porque él da argumentos más bien en el sentido de que efectivamente acá se habría violado la Constitución. No, él es responsable y tiene que decir mucho. ¿Por qué? Porque ese expediente lo mantiene guardado casi 2 años. Sardón. O sea, no había aparentemente nada que resolver. Y entonces, allí viene un pedido de la Defensoría del Pueblo que requiere qué pasa con este expediente. Y justo había asumido la presidencia el doctor Miranda. De acuerdo. Y Miranda dice, para responder a la Defensoría, hay muchos expedientes que ya llevan demasiado atraso. Por favor, traigan esos expedientes que son los más antiguos. Y entonces, allí es donde recién Sardón presenta una propuesta para resolver el tema pendiente, en este caso. Presenta su propuesta y es rechazada por la mayoría porque le dicen, no, un momentito, ¿cómo vamos a convalidar algo que objetivamente está mal? Porque es verdad de que no hubieron 4 votos. Quiere decir que esto fue nulo desde un comienzo, no hubo fallo, por tanto no hubo sentencia y en consecuencia, ahora, pero se han llenado la boca muchos diciendo, ¿cómo es posible que haya resuelto el Tribunal Constitucional el año 2017 un tema que era del 2013? Sí, pues, pero acá estamos explicando quiénes son los que guardaron el expediente. Clarísimo. No, lo que pasa es que de un hecho que es, en realidad, inocuo para el proceso, porque el frontón ya está en juicio oral, eso no tiene nada que ver, quieren hacer un hecho político. Lo único que hicieron estos 4 magistrados, es decir, ahí no hubo sentencia, señores. En consecuencia, ¿cuál es, digamos, el único resultado respecto al proceso penal en el fuero ordinario? El único resultado que varía es que al no haber sentencia, no hay un pronunciamiento del TC que le diga a los jueces penales, al juez ordinario en penal, que tendrían que no utilizar la calificación de de delito de lesa humanidad, pero ni siquiera es algo tan vinculante, porque el propio fuero ordinario tiene todas las atribuciones para resolver de acuerdo con lo acaba de resolver hace poco, a pedido del abogado de parte, el señor Sergio Tapia. Él va y dice que
quiere que el tribunal se pronuncie si es lesa humanidad. Y él dice, bueno, señor, vamos a pronunciar. Y se pronuncia que es de lesa humanidad en fuero penal en medio del juicio oral. O sea, digamos, para el Poder Judicial está clarísimo que es... Pero es una discusión, pues, distinta, ¿no es cierto? Distinta, entonces, no tiene que ver con eso. Ahora, a lo que quiero llegar, y esto ya me parece un descaro, sinceramente, hemos escuchado en el YouTube, ¿no es cierto?, una conferencia, un grupo muy académico, entre comillas, en la San Martín de Porras. ¿Quiénes estaban ahí para hablar del caso del Frontón? Sí. El almirante Ian Pietri, ¿no? El abogado Sergio Tapia, que es abogado y Álvarez Miranda, que es decano de la Facultad de Derecho de San Martín. Ya veo cuál es la pluralidad que existe en esa universidad cuando se examina un caso tan complejo como ese, ¿no es cierto? Sí. Y está clarísimo. Y para mi sorpresa, un moderador como Hugo Guerra, que yo siempre considero una persona bastante más, digamos, confiable y correcta, pero afirmando cosas barbaridades terribles, realmente barbaridades, y imputándole cargos al IDL y a otras instituciones. Pero bueno, no le imputamos nada porque hay gente a la que no se le puede imputar nada. Bueno, a lo que voy es que en esa grabación, ¿qué dice Álvarez? Dice, digamos, ahí está pues a confesión de parte. Se burla de Vergara. Claro, a confesión de parte, relevo de prueba. Sí. Porque lo que dice es, el voto pues del señor Vergara Botelli efectivamente era pues confuso, un enredo, un problema. Hablamos con él, le insistimos 100 veces y no se pudo. Hablamos con sus asesores. No, es más, dice, y le dimos que aclarar eso. Y contrató a Juan Monroy. Y Juan Monroy trajo una cosa tan enrevesada como el Código Civil, que es enrevesado. El Código Procesal Civil. Y lo que expresa, al margen de los adjetivos, es que nunca se resolvió. No, además dice, claro, además dice, y entonces presentó un documento. Sí. Y si ya sabemos a qué documento se refiere, pues al proyecto de... Y era peor que el original. Ya, o sea, era mucho más... O sea, con eso nos dejaba, y entonces no se pudo hacer nada porque hablamos con él, se partió el despacho de Vergara Botelli, no quiso volver a hablar del tema, hasta su chofer opinó porque había estudiado por correspondencia para ser abogado, y entonces esto fue una desgracia y esto no se pudo resolver, ¿no es cierto? O sea, él está reconociendo. Pues así como los fujimoristas ponen a Sardón para que ataque a sus amigos, yo creo que ustedes deberían llevar ese video del señor Álvarez para ahorrarse la defensa. Llevamos el video. Llevamos el video y lo escucharon. Sí. Por eso yo creo que cualquier persona de buena voluntad, con criterio, digamos, con apertura de criterio, ¿no es cierto?, tendría que haber salido convencida de que todo este asunto no tenía ningún fundamento, ningún piso. Pero me temo que ahí hay quienes ya tienen las cosas totalmente resueltas, están haciendo un poco la pantomima para decir que se ha respetado el reglamento del Congreso, pero mentira, porque acá están violando la Constitución ellos. Sí. En primer lugar, ser pasibles de denuncia. Claro, el 201 de la Constitución señala que son inviolables por aquello en lo cual votan, deciden. Da risa, Mesía, por ejemplo, el año 2014 anunciaba que iba a ir a la Corte Interamericana porque los magistrados no pueden ser de ninguna manera acusados en razón de sus votos, y ahora él quiere que acusen a los otros 4, ¿no? Claro. Es decir, hay un juego cínico en todo esto, ¿no? Sí. Yo lo único que quiero señalar que esto no está aislado. Aquí lo del fiscal de la Nación nos está colocando un escenario en el cual volvemos a los 90, ¿no? Se está desenmascarando un autoritarismo y una arbitrariedad que quiere avasallar todo y mover todo. Allí, por ejemplo, quien más les incomoda en este momento es el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, mi defendido. ¿Por qué? Porque ya saben que hay una ponencia que él ha presentado en el tema del habeas corpus del señor Alberto Fujimori. Por eso es que se quieren apurar. O sea, porque digamos, quieren sacarlos para clonar al señor Sardón, tener 7 Sardones ahí y sacar a Fujimori. Por supuesto, y no me extrañaría para nada que ya tengan sus candidatos ahí para ver cómo completan ese tribunal. Nos están arrebatando la democracia, la institucionalidad. Yo creo que no hay que permitirlo. Salgamos a las calles si es necesario, pero hay que defender, como lo hicimos en los 90, y desenmascarar a esta gente autoritaria y arbitraria que no están acostumbrados a respetar derechos de quienes opinan distinto, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido como dicen las personas que nos siguen, con mucha claridad explicar este tema. Muchas gracias, muy amable. También. No tengo tiempo para más. Yo mañana no voy a estar en el programa porque estamos yendo de viaje. Vamos a hacer el programa descentralizado desde Satipo el día viernes, pero mañana está Ernesto de la Jara para compartir con ustedes la jornada. Así que conmigo hasta el día viernes.